Bueno, pues muy buenos días a todos. Un saludo especial a los que nos estáis siguiendo online, gracias al soporte técnico que nos ofrece Global 4. Todo extraño porque es una semana todavía pues con mucha gente de vacaciones por la Semana Santa, así que os agradezco mucho que hayáis hecho hueco en vuestras agendas. Bueno, como sabéis, desde CAEP trabajamos por y para las empresas y para favorecer el progreso económico, social y medioambiental de Baleares. Y tenemos claro bueno, pues que en la productividad y en la competitividad juega un papel clave el capital humano. Está claro que las empresas que se preocupan por las necesidades que tienen sus empleados y que desarrollan estrategias para el bienestar global de las personas, atendiendo a su salud no solo física, sino también emocional y mental, pues consiguen ser empresas mucho más competitivas porque atraen y retienen el talento, consiguen equipos más satisfechos, más comprometidos, más productivos, reducen el absentismo laboral y podríamos decir muchos más beneficios, ¿no? Por ello, desde CAEP estamos impulsando un cambio cualitativo que nos permita avanzar de lo que era el modelo tradicional de prevención de riesgos laborales a un modelo mucho más global y holístico que tenga en cuenta el bienestar global de las personas, ¿no? Favoreciendo no solo al empleado, sino también con un impacto real en la cuenta de resultados de la empresa. Encuentros como el de hoy pues nos permiten ofreceros pues, cuáles son las últimas tendencias, que podáis conocer de primera mano casos de éxito en empresas que están convencidas del valor que tienen esas personas y que ya están desarrollando una gestión responsable y sostenible. Y bueno, son encuentros que desarrollamos la mayoría de ellos dentro de un programa que se llama precisamente de promoción de la empresa segura, saludable y sostenible, que desarrollamos con el apoyo y la financiación del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral, el IBASAL. Y justamente pues, nos acompaña Rubén Castro, su director, que siempre podemos contar con él para que apoye estas iniciativas que desarrollamos desde CAEP. Hoy vamos a poner el foco de atención en cómo desde la gestión y el desarrollo de las personas se puede favorecer la sostenibilidad de las empresas y se puede también evaluar el impacto que tiene esa gestión en la cuenta de resultados de la empresa. Lo vamos a hacer en un formato coloquio, un coloquio debate que va a ser conducido por Daniel Tapial. Daniel es director de desarrollo de negocio y auditor de Full Audit. Full Audit es una entidad auditora y consultora en prevención, calidad, medio ambiente, que tiene una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de salud laboral y con los que llevamos colaborando desde hace muchísimos años. Como os digo, Daniel será el conductor, moderador del coloquio y contamos con 4 tertulianos. En primer lugar, como os decía, Rubén Castro, director del IBASAL. A continuación, Mónica Saiz, que es también auditora de Full Audit. Y tenemos 2 casos de éxito, 2 casos prácticos, ¿no? de empresas que contarán su experiencia. Nos acompaña Antonio Vega, que es gerente de prevención y salud laboral del grupo Alsea, que después nos hablará de quién es Alsea, y Carlos López, que es el socio fundador de Value Group, empresa mallorquina, una más grande, la otra de menor tamaño, y que conozcáis pues, qué están haciendo cada uno de ellos, ¿no? Dedicaremos al final un espacio para coloquio, debate, que podáis compartir también vuestras inquietudes, experiencias, y os invito a los que nos seguís online que o bien utilicéis el chat para trasladar vuestras preguntas o que bueno, levantéis la mano y miramos de daros paso también al final de la sesión. Sin más, empezamos. Dani, todo tuyo. Funciona, vale. Hola, sí, sí funciona. Pues nada, buenos días a todos. Lo primero, muchísimas gracias, María, por contar con nosotros una vez más para poder acompañaros en una jornada tan interesante, ¿no? Como hablábamos al principio, hablando sobre temas que llevo demasiados años trabajando en el mundo de la seguridad y salud laboral, pues cuando empecé ni me lo imaginaba. Yo creo que como muchos de vosotros empezamos hablando o con un enfoque muy técnico-legal y al final acabamos hablando de gestión de las personas y eso yo creo que es tremendamente significativo y dice mucho de la evolución que ha tenido tanto
pues yo no sé si el sector o la sociedad incluso, ¿no? Los valores sobre los que lo trabajábamos a los valores sobre los que estamos cimentando ahora nuestras prácticas. Yo no quiero entreteneros mucho más porque yo creo que lo más importante es la aportación de cada uno de los compañeros que están aquí. Y como decía Mavia, vamos a hacer bueno, pues yo creo que una jornada interesante, ágil, dinámica, que va a estar basada en una serie de preguntas que lanzaré a los compañeros. Y al final, yo creo que será bueno que os animéis. Dejaremos un margen de unos 20 minutillos para que tanto a nivel de presencial en la sala como los compañeros y compañeras que nos estén viendo en remoto, nos podréis trasladar preguntas que podamos resolver en la sala. Bien, chicos, chicas o chicos, ¿preparados? Bueno, pues iniciamos. Bueno, la primera pregunta que me gustaría lanzar es, es a todos, a la mesa. Porque estábamos hablando, comentaba Mavia, yo la lanzo y la coge el que quiera o la que quiera, o los que queráis. Estábamos hablando, esta es pregunta trampa, no, trampa pero facilita, sobre la seguridad, sostenibilidad, bienestar. Y yo creo que sería bueno, dado que vamos a hablar de personas y esa parte de la sostenibilidad que está muy ligada a las personas, que, que expresáramos o que comentáramos qué se entiende por bienestar, ¿no? Porque yo creo que esto es algo, lo hablábamos allí, yo comentaba Carlos, ¿no? La desestructuración de las prácticas. Yo creo que es algo que es importante poner sobre la mesa y dejar claro qué se entiende o qué se debe entender por bienestar en una organización. Lanzada está. Quien quiera coger el testigo, libre es. Perdón. No voy a remitirme a la teoría de la definición de la OMS, porque seguro que todos la conocemos, pero yo mi percepción en el día a día de qué es el bienestar de la empresa, pues yo lo resumo básicamente en que la persona quiera ir a trabajar, o por lo menos que se sienta bien en el trabajo con los compañeros a nivel social, a nivel mental. Estamos en un estado ahora mismo donde la salud mental vemos que va creciendo, va aumentando. La OMS ya ha dicho que para 2030 posiblemente sea la causa de mayor número de bajas. Y para mí simplemente, Ariel, el bienestar es que una persona esté trabajando, sea en una industria, sea en una empresa de servicios o sea en su casa, y se sienta identificado y se sienta bien con los compañeros en todos los niveles, a nivel físico, mental, social. Para mí eso es el bienestar. Y eso es lo que tenemos que intentar las empresas, conseguir que nuestros empleados quieran venir a trabajar y que en el trabajo se sientan identificados y motivados porque se sienten bien a todos los niveles, básicamente. Muy bien. ¿Alguno, alguna que se quiera animar a dar una aproximación? Es que, mira, más de lo que ha dicho Antonio, yo creo que tampoco podemos aportar, pero para mí es que la persona se sienta cuidada en todas sus facetas dentro de la organización, y para eso es verdad que, bueno, hay muchas herramientas con las que se puede trabajar, pero es lo que decía Antonio, que tú cuando vayas estés tranquilo y te sientas cuidado. Ya te sientas cuidado en todo lo que te pueda pasar dentro de tu entorno laboral, incluso también fuera, porque también la vida de cada uno puede afectar después al desarrollo de tu trabajo, ¿no? Eso está claro. Pero eso es un poco es una percepción que tengo yo, además. No es una ni definición, porque al final hay que percibirlo, eso es cierto, hay que percibirlo. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? con los dos compañeros. Sí que haré referencia, ¿no? a la definición de la OMS de salud, ¿no? Porque sí que dice que es ese estado de bienestar precisamente completo, ¿no? Desde el punto de vista físico, emocional y social. ¿Y por qué lo digo? Porque entiendo efectivamente, ¿no? que el bienestar es cuando esa persona trabajadora, efectivamente la empresa la percibe como persona y no solo con ese adjetivo de trabajador o trabajadora, sino como persona, y por tanto la cuida, la protege, pero también le da aquello que le permita sentirse realizada en su puesto de trabajo, que pueda atender a sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ello difiere de la seguridad y salud en el trabajo? Yo creo que no. Es decir, yo creo que tenemos que partir de un concepto de salud mucho más integral, de que la salud de la persona es una, la salud de Rubén aquí es la misma que cuando Rubén está en su casa, y evidentemente así hay que percibir la salud de esa persona trabajadora. Y luego veremos, dentro
de la empresa qué departamento, qué área se tiene que encargar de tomar determinadas decisiones sobre aquellos factores que inciden en la salud de la persona trabajadora. Pero la salud en sí misma, el proteger, el cuidar a la persona, tiene que ser una estrategia, una política que impregne a toda la empresa, a todas sus áreas y a todos sus niveles jerárquicos. Interesante. No sé si Carlos... Bueno, yo una cosita. Un poco lo que yo quiero aportar es que estamos en un momento muy transformador en cómo vemos las empresas el bienestar, porque considero que los límites los estamos redefiniendo. O sea, hasta dónde llega el papel de la empresa en el bienestar del empleado. Es algo que es un camino a explorar y que cada empresa tiene que encontrar su propia solución. Lo que quiero decir, para que nos entendamos mejor, es que las personas tenemos dos facetas principales, nuestra faceta como trabajadores y nuestra faceta más personal. Esto cada vez, de alguna manera, desde mi punto de vista, el límite se está difundiendo, ¿no? Cada vez somos más la misma persona. Entonces, ¿hasta dónde llega la empresa en ese bienestar? Es una cuestión realmente inquietante y muy interesante, que es un poco lo que tenemos también que resolver. Hasta dónde llega el papel para poder ayudar en la parte personal, que no es la estrictamente laboral, pues es algo que creo que hay que reflexionar para terminar de conceptualizar lo que es el bienestar en la empresa o lo que es una empresa saludable, que más o menos es un poquito lo mismo. Muy bien. Me encanta cuando lanzas una pregunta que no se esperan los contertulios. Sí, y las respuestas que dais es súper interesante. Lo que más me ha gustado es que ninguno hayáis recurrido a definiciones y a marcos conceptuales, sino que hayáis aludido a lo que realmente entendéis como práctica que tiene que ser una empresa. Bueno, yo he apuntado cosas, luego las iremos trabajando si queréis en el debate, que me han parecido súper interesantes. Dicho lo cual, Rubén, bueno, súper interesante y gratificante, Rubén, he de decir, el ver que la autoridad laboral, en este caso, se ha comprometido y ha sido copartícipe, ¿no? Yo creo que de un giro, o si no es un giro que ahora nos contarás, sino un acompáñame a la seguridad y salud laboral desde una perspectiva de la salud de una manera más integral. Yo leía la estrategia que habéis sacado, 23-27, y esto lo leeré porque ya cada vez la cabeza peor. Y hablabais de que nacía con una voluntad de mejorar las condiciones laborales, reducir la siniestralidad y las enfermedades profesionales con un tratamiento integral de la salud. Para mí, cuando vi la salud, me pareció, yo creo que no es baladí esa palabra puesta ahí, que es una palabra puesta con toda la intención, y me pareció súper interesante. ¿Nos podrías comentar un poquito, Rubén, los objetivos estratégicos de la campaña, o sea, de la estrategia, y por qué este planteamiento integral de la salud? Yo le cojo el testigo a lo que ha comentado Carlos, ¿no? Que además ha lanzado un concepto que es el que nos ha servido de base para articular la estructura de la estrategia, ¿no? Que es ese concepto de empresa saludable, que precisamente es esa empresa, esa organización de personas que aborda la salud desde un tratamiento integral, no solo lo que conocemos evidentemente como la prevención de riesgos laborales hasta el momento desde la ley del 95, que básicamente siempre ha sido esa cultura de las condiciones materiales o físicas del trabajo, y hemos ampliado el abanico a avanzar más en toda la parte de aspectos psicosociales, pero también en esa promoción de la salud, el cómo cuida la empresa la salud de los trabajadores, y también la parte de protección de ese territorio, de la comunidad donde opera. Antes de entrar en los objetivos de la propia estrategia, sí que lo más interesante bajo mi punto de vista, ya ha salido antes en el corrillo que estábamos comentando antes, es que vivimos en una sociedad, como decía Carlos, que cambia constantemente, ¿no? Y que cambia además muy rápido, y que tiende en parte a estar individualizada, y que hay que colectivizar determinados objetivos, yo creo, ¿no? Pues precisamente esto es lo que ha ocurrido con esta estrategia, ¿no? Es decir, que teníamos todos un objetivo común y lo hemos colectivizado. ¿Cómo? Pues aunando los esfuerzos de todas las organizaciones empresariales más representativas, y aquí CAEP ha jugado un papel fundamental, y
quiero agradecérselo además a Mavia, que ha sido la persona que ha representado acá en la negociación de la estrategia y también de las organizaciones sindicales más representativas. Teníamos claro que había que dar un salto de la prevención de riesgos laborales, tal y como la conocíamos hasta el momento, para avanzar hacia organizaciones que fuesen hacia un cuidado mucho más integral de la salud. Y eso se han comprometido la administración pública y también las organizaciones empresariales y sindicales, de manera consensuada, de manera dialogada, y por tanto yo creo que eso también es importante para que después vaya capilarizando cada una de las actuaciones que cada uno de los responsables dentro de la estrategia tiene que hacer. Y ya en el marco de la estrategia, lo que hemos querido abordar es fijar 4 objetivos estratégicos enmarcados dentro de esas 4 avenidas de la definición de la OMS de empresa saludable. El primer objetivo estratégico sería la consecución de entornos seguros de un punto de vista más físico, más de condiciones materiales de trabajo. El segundo objetivo sería entornos psicosociales saludables, abordando especialmente la gestión de personas, el liderazgo al servicio, ¿no?, de las personas, con un papel fundamental que tienen que empezar a tener y que tienen los mandos intermedios en las organizaciones. Un objetivo estratégico tercero, que sería esa promoción de la salud en el entorno laboral, de hábitos de vida saludables. Y finalmente empezar a pensar también en un objetivo estratégico cuarto de empresas que no solo piensan en qué bien producir, cómo lo produzco y cómo ayudo a mis trabajadores y los protejo a la hora de producir ese bien y ese servicio, sino qué estoy haciendo en el territorio en el que estoy operando como empresa. Por tanto, cómo protejo también ese territorio, cómo estoy participando también en la sociedad, en la comunidad donde estoy operando. Por tanto, empezamos a pensar también en un modelo de empresa que aporta un valor a esa sociedad, a esa comunidad donde opera. Y luego, finalmente, lo que hemos querido introducir son tres objetivos transversales que entendemos que también deben impregnar cada una de las actuaciones que establece la propia estrategia, que sería incluir la perspectiva de género en la gestión de la política de salud laboral, que yo creo que esto por ética, y se lo debemos además evidentemente a las mujeres. Luego, abordar la mejora de la formación en prevención de riesgos laborales, otro de los grandes temas. No sé si hemos incluido a lo mejor algún objetivo, alguna actuación bastante ambiciosa, pero creo que a veces hay que pensar en utopías para avanzar. Y luego, finalmente, mejorar la comunicación y la información en materia de salud laboral, ¿no? Que además antes con Carlos, ¿no?, lo comentaba, la importancia de esa comunicación externa, pero también interna, en la que a veces también cuesta, ya hablo internamente, ¿no?, en el IBASAL, el cambiar ese paradigma, ¿no?, de la prevención de riesgos laborales incluso internamente. Muchas gracias, Rubén. Pues súper interesante. Me he apuntado varias cosas. Yo creo que luego en el debate te preguntaré alguna cosilla más sobre alguna de las cosas que has apuntado, porque yo creo que es interesante ahondar. Pero vamos, me parece, bueno, lo que te decía, me parece muy interesante el que hayáis incluido este concepto de salud integral dentro de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que hayáis dado ese salto, porque al final, como tú bien decías, si desde la administración sois los impulsores de estas políticas, tendrá que caer en las organizaciones de una manera, sí o sí, no quedan más narices. Antonio, bienvenido. Antonio, Alsea. Bueno, para los que no conozcáis Alsea es una empresa grandísima. Yo creo que es el mayor restaurador europeo, Antonio nos comentará ahora. Reúne un elenco brutal de marcas, de restauración y lleno de gente joven. Realmente tenéis un perfil de gente súper joven en las tiendas, en los restaurantes y esto es complicado, ¿no? A nivel de gestión de personas, con esos niveles de rotación, con esta gente tan joven, ¿cómo hacéis para que estos empleados en temas de seguridad y salud en el trabajo se sientan motivados? ¿Y cuáles tus mayores dificultades en tu día a día? Cuéntanos. Bueno, lo intentamos, para eso estamos. Si me permiten, les hago una pequeña síntesis de lo que es Alsea. Alsea es una empresa mexicana que, bueno, que en España tiene implantación con 1.000 restaurantes y somos un total de 22.000 empleados. Estamos dispersos pues, por toda España y operamos marcas bastante conocidas como son Burger King, Domino's Pizza, Foster Hollywood, VIP, Ginos, Ole Mole. Creo que alguna me he dejado, perdonen. Pero bueno, sí, como decía Daniel, somos una empresa muy grande, muy dispersa
y fundamentalmente pues trabaja mucha gente joven. No es que sea un problema, ¿no? Es un condicionante. Bueno, la empresa es la que es y efectivamente pues tenemos ese condicionante al que nos tenemos que adaptar y que tenemos que orientarnos hacia los objetivos de empresa saludable, pues teniendo en cuenta pues ese perfil de empleado, ¿verdad? Bueno, es un perfil ya de por sí, como ustedes conocen, el sector restauración pues no es fácil, ¿no? Es decir, hay unas condiciones de trabajo que son pues duras, ¿no? Duras pues físicamente, o sea, el tema de llevar bandejas, el tema a nivel psicosocial, el tema de atención al cliente es bastante exigente también para los empleados. Y luego está el tema pues también de turnos, de los cierres a estas horas. Como ustedes saben, o sea, el sector de restauración donde más trabajo hay es en festivos, en fines de semana, justamente donde a lo mejor la gente joven pues, puede hacer otras cosas mejores, ¿verdad? Lo comentábamos antes al inicio, ¿no? Entonces, digamos que eso se nos complica un poco. A mí no me gusta decir que se complica, yo no lo veo negativo, o sea, simplemente cada empresa tiene sus circunstancias y en el caso de Alsea, nuestras marcas, pues tenemos esas circunstancias. Básicamente lo que intentamos es conocer el perfil, conocer y adaptarnos a sus necesidades, a cómo está la vida ahora. Los que ya tenemos una edad, lo comentábamos antes, ¿no? Pues nos chocan muchas cosas nos comentaba por aquí Carlos, ¿no? De que lo conoce, pues lo que exige, ¿no? Las condiciones de trabajo y tal. Bueno, básicamente, para mí todo esto, aparte de ofrecer cosas, ofrecer servicios y proyectos y cosas de las que se puedan beneficiar, para mí esto hay un principio fundamental y es no vender humo. Yo soy partidario de al empleado, sea joven o no sea joven, en esto de empresa saludable, lo que no se puede hacer es vender humo. Yo soy muy contrario al marketing. Yo que me dedico a esto mucho tiempo, como el resto de compañeros, una de las cosas que menos me gustan de todo esto es, bueno, que se vende mucho, ¿no? Y luego a nivel pragmático, a nivel real, pues a lo mejor tampoco se hace tanto, por lo menos en algunas empresas, en otras sí, ojo, pero sí que es verdad que a mí eso pues me sienta mal, hablando así coloquialmente, ¿no? No me gusta. Entonces, para mí, lo principal es decir, vamos a hacer algo trascendente, ¿vale? Si queremos hacer que los empleados, en este caso jóvenes, se sientan identificados, motivados, vamos a plantearlo desde el origen, con un compromiso, ¿vale? No vamos a vender humo y vamos a hacer algo que trascienda realmente a la compañía. Y para mí eso empieza en un compromiso de la alta dirección y que se refleja, por ejemplo, a través de un propósito. Es decir, un propósito es para qué estamos aquí, qué esta empresa a qué se dedica y qué queremos hacer y cuál es nuestra misión, ¿no? Y para mí eso es fundamental, porque ya eso denota un compromiso de la dirección y eso se impregna, ¿vale? Para mí, lo importante de todo esto es crear una cultura del cuidado a la persona, ¿vale? Es decir, y eso, aterrizándolo a nivel de un restaurante, para mí se refleja en que una persona que entra a un restaurante nueva, que se incorpore, tiene que ver un ambiente de trabajo en el que la gente se lleve bien con ella, que el mando, como bien decía Rubén, se implica, está formado, sabe cómo tratar a esas personas, ha tenido una formación previa, una sensibilización, y eso tiene que ser percibido. Eso no es una cosa que se venda, da igual que pongas carteles, cada cosa, no, eso es una cosa que tiene que ser percibida. Dentro de este proceso de incorporación, os cuento desde el principio, hay una cosa muy importante para mí, y vamos un poquito a lo concreto, que es el plan de inducción. ¿Qué es un plan de inducción? Llega una persona y tienes que sensibilizarla, formarla, motivarla, entusiasmarla, y eso es importante. Y una de las cosas que hacemos en Alsea es plantear un plan de inducción, pero con unos pasos ya establecidos. Es decir, a la persona que entra en Alsea, para su futuro, queremos que se quede. Y eso pasa por un compromiso de promoción de carrera. Es decir, tenemos mucha gente que es estudiante, que no tiene ese compromiso, que no pretende estar en Alsea mucho tiempo, pero Alsea necesita equipos gerenciales y necesita gente joven que crezca en la empresa, porque sin mandos, evidentemente, en la empresa no vamos a ninguna parte, ¿no? Y eso no hay que decirlo ni venderlo, eso simplemente es fijarlo, es un compromiso. Y en ese plan de inducción, pues se establecen unos pasos, un itinerario de carrera, de tal manera que, siguiendo una serie de pasos, pues en 2, 3 o 4 años, dependiendo de los hitos, pues esa persona pasará a ser parte del equipo gerencial, por supuesto con su salario, etcétera, etcétera, sus pasivos, etcétera, etcétera. Eso para mí es muy importante. Centrarnos en la gente joven, así a grandes rasgos, yo diría que es muy, muy, muy importante, lo hemos hablado también antes, hablar su lenguaje. Es decir, no podemos hacer publicaciones de letra porque no lo van a leer, no podemos hacer ciertas cosas porque no vamos a traer su atención. Entonces tenemos que intentar llegarle, sensibilizarle y conociendo cuáles son sus tiempos, sus necesidades
E incluso intentar que fuera del trabajo pues también atraigamos un poquito esa atención a ese cuidado de la salud. Porque también os digo que posiblemente la gente joven no sea el mejor ejemplo de autocuidado, ¿no? Es decir, ellos, bueno, pues como generalmente no han tenido pues, problemas patológicos, etcétera, pues a lo mejor no prestan tanto atención, no es una de sus prioridades y eso cuesta un poquito hacerlo. Entonces, básicamente, en nuestras campañas de salud, nuestras campañas de seguridad, lo que intentamos es llegar a ellos hablando su lenguaje y les pongo un ejemplo. Incluso hemos hecho uso de expertos externos a la empresa, de agencias publicitarias, porque como ustedes conocen, las agencias publicitarias saben cómo llegar, digamos, al cliente para vender una pizza, por ejemplo. En el caso de Domino's Pizza, ¿no? Domino's Pizza, pues hemos acudido a esas entidades, digamos, expertas, porque a lo mejor nosotros en la empresa no tenemos los recursos para saber hacerlo. Entonces, en salud laboral ponemos nuestro empeño, somos profesionales y nos encanta lo que hacemos, pero a lo mejor no sabemos y tenemos que ser modestos y humildes y reconocerlo, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que recurrir a empresas externas, ¿no? Y luego les pondré un ejemplo un poquito más despacio de esas aplicaciones, pero básicamente es lo que hacemos, intentar sensibilizar, intentar llegar a ellos con su lenguaje, con digamos, un enfoque de entretenimiento, es decir, para ellos, y les pongo un ejemplo, es mucho más atractivo el ver un vídeo con cierta gracia, con cierto humor, que un texto. Todo eso lo cuidamos mucho, ¿no? Y es un poquito, Daniel, cómo intentamos llegar pues, a esa gente joven, ¿no? Y dentro de la dificultad, bueno, creemos que en cierta medida lo conseguimos. Hemos conseguido un índice, por ejemplo, muy claro, es el índice de rotación, incluso absentismo, pero bueno, el de rotación, por ejemplo, la gente que abandona la compañía, parece que lo estamos reduciendo con ciertas acciones, sobre todo de estrategia, de liderazgo, de mandos intermedios, y bueno, es un poquito cómo nos centramos en ello. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Yo bueno, conozco a Antonio desde hace muchísimos años, es decir, tiene truco lo que diré, pero doy fe de una de las cosas que decías, el programa de inducción y de desarrollo de carrera que tenéis de los mandos es tal cual, es además muy bueno. Lo conozco desde hace muchos años y es una de las cosas que yo creo que hemos hablado siempre, que me parecía una pasada el cómo habláis. Y hay una de las cosas que hablaremos más tranquilamente, Antonio, que me ha apuntado de tu discurso, que me ha gustado, y es lo que decías, ¿no? Del greenwashing, ¿no? Este famoso greenwashing que tenemos en sostenibilidad, que yo me apropio del palabrejo inglés y me lo llevo a esta parte más de bienestar que estamos trabajando. Y es una de las cosas que yo creo que, bueno, luego si te parece, charlamos un ratito sobre esto, porque merece... Yo vengo del mundo también de la prevención de riesgos laborales, del mundo del marketing también en mi última carrera, y creo, y lo hablábamos antes en el debate con Carlos, ¿no? Que hay que saber comunicar, pero saber comunicar no es vender humo, ¿no? Entonces yo creo que, si te parece, luego charlamos un ratito, Antonio, en la parte del debate sobre esta parte, yo creo que interesantísima del greenwashing. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Carlos, welcome to the jungle. Bienvenido. Tenéis muchísima experiencia, Carlos, una dilatadísima experiencia en externalización de servicios, como comentabais antes, con empresas muy variopintas, de todo tipo. ¿Por qué consideráis que es importante voy a ser malo, que no lo es, esta moda del bienestar? Yo creo que al final, en esta primera parte de la charla, yo creo que más o menos lo tenemos todo claro, el por qué es importante el bienestar del empleado. Si lo tuviéramos que resumir, yo creo que al final la vida útil, la longevidad, la sostenibilidad de largo plazo de las empresas va a depender en un aspecto fundamental de los empleados, de cómo estén los empleados. Entonces nosotros desde Value pensamos que es importante principalmente por esto, porque no hay empresa que tenga futuro, que sea viable, que permanezca en el tiempo, si no tiene o si no entiende cómo han cambiado las cosas en la relación con el empleado, y desde ahí pues realiza una serie de actuaciones para poder atender todas estas necesidades. Nosotros lo que pensamos es que la empresa tiene que trabajar en entender mucho mejor la relación que tiene con los empleados, y que yo pondría como ejemplo lo que ocurre en Estados Unidos, donde que creo que me parece un ejemplo muy importante, que al final los empleados no se llaman empleados, se llaman colaboradores,
¿Y por qué? Bueno, pues la tasa de paro creo que está en un 3,5, es un paro técnico, es lo que tarda una persona en cambiar de trabajo, pues realmente está todo el mundo trabajando en Estados Unidos. Y lo que pasa allí, no digo que vaya a llegar aquí, pero es un ejemplo Estados Unidos tiene cosas buenas y cosas malas. Yo creo que esta es una de las buenas. Al final, allí en Estados Unidos, las empresas tienen que relacionarse con el empleado de una manera totalmente diferente. Es un colaborador porque me está aportando. Porque cuando no está contento, es que al día siguiente está trabajando en otro sitio. Porque es que descuelga el teléfono y está trabajando. Yo creo que este es un ejemplo que nos hace ver hasta dónde podríamos tener que llegar y cómo tenemos los empresarios que entender esta nueva relación con el empleado. Entonces, en definitiva, para responderte, nosotros creemos que es importante fundamentalmente porque no entendemos una empresa sin unos empleados alineados con unos objetivos corporativos, donde en esa alineación lo que quiere decir es que los objetivos corporativos también tienen en cuenta los objetivos personales incluso de cada uno de los empleados. Eso es lo que desde nuestro punto de vista es el por qué y el para qué. Estaba apuntando, gracias Carlos, estaba apuntando y hay una cosa que sí que me parece complicada, ¿eh? Y estoy totalmente de acuerdo en lo que comentabas, no es complicada en la práctica, ¿no? Que es alinear esa parte de objetivos empresariales con objetivos personales de las personas trabajadoras, ¿no? Pero al final somos tan variados como individuales que somos, ¿no? Y me parece, ya te digo, estoy totalmente de acuerdo con tu discurso y con este punto de vista, pero me parece un reto importantísimo el poder llevar esto a la práctica. Muy bien. Mónica, compi. Dígame usted. Bueno, yo después de lo que hemos estado viendo, yo creo que hay para mí dos cosas importantes, ¿no? El bienestar, hay muchas cosas que están incluyendo, lo hablabais antes, bueno, lo decía Rubén, ¿no? Conocéis todos el modelo de la OMS, entiendo, ¿no? Este modelo que se basa en las 4, mal traducido, avenidas de influencia, ¿no? Que habla del ambiente físico, psicosocial, los recursos personales y ese retorno a la comunidad, que es esa parte más de reseteo ambiental. O sea, con lo cual yo siempre lo digo, el bienestar es transversal total y que puede aportar valor. Estabais hablando, lo decía Carlos, empresario. Es decir, para mí el valor más importante de una organización es la persona trabajadora y si no tengo a este colectivo bien, esto puede repercutir en mi cuenta de explotación y en los resultados al final de mi organización y en la supervivencia, llegabas a comentar, cosa que me ha parecido tremendamente ilustrativa, ¿no? Pero claro, somos muchas empresas, algunas muy grandes como en el caso de Antonio, otras más pequeñas como Carlos, y a lo mejor hay alguna empresa que está pensando, empresa o compañero, ¿no? Está pensando, sí, muy bien, pero esto cómo lo vendo yo a mi dirección, ¿no? ¿Cómo puedo trasladarles esto es importante, que se puede hacer, ¿no? Es decir, ¿tiene retorno, no tiene retorno? ¿Qué le dirías a estas personas, Mónica, que están en este punto de inflexión en el que quieren, pero no se atreven o no han conseguido romper esas primeras barreras? Bueno, me ha tocado, para que lo sepáis, la pregunta más complicada y os voy a decir por qué, porque es que todavía no hemos encontrado la forma de medir el retorno. Es decir, yo creo que todas las empresas, nosotros estamos, como os decía antes en la presentación, hacemos consultoría y hacemos auditoría y lo que vemos es al final cuando vamos a las empresas y nos cuentan, ¿no? Entonces, ya antes se lo preguntaba a Carlos, más que nada para ver si me podía dar una orientación de, oye, a lo mejor ellos están haciendo algo. Es lo más difícil a nivel cuantitativo, es decir, todas las organizaciones yo creo que lo que esperan es cuando implantan este tipo de medidas, además de que quieran descenderlo y quieran implantar una cultura del bienestar, que es lo que se debe conseguir, pues al final es el objetivo. Dentro de la estrategia de la compañía debe ser el objetivo, la cultura, ¿no? Esta cultura del bienestar. Si hiciéramos acciones aisladas, no funcionaría, no se llegaría a aterrizar en la organización. Pero claro, hay organizaciones que entonces te preguntan, ¿y qué saco yo a cambio? ¿Vale? Si yo voy a hacer una inversión, y esto me lo voy a inventar, ¿no? Si yo voy a hacer una inversión de 3 millones de euros en
en campañas de gabinetes psicológicos, en campañas de formación, en campañas de espacios, por ejemplo, establecer espacios dentro de las organizaciones para poder estar más relajados y tal, a mí cuánto me repercute, porque yo estoy invirtiendo un dinero y quiero saber cuánto me repercute a mí. Y eso no se puede todavía calcular. Es verdad que el otro día leí del Instituto Nacional de Seguridad y Salud, hacía un cálculo aproximado, pues si invertíamos tantos euros, parece que obtenemos otros, pero muy poquito, era en torno a 4 euros, obtenemos 6 de beneficio, ¿no? Pero es cierto que cuantitativamente yo lo veo complicado. O sea, ahora mismo está complicado porque es verdad que no se tienen esos indicadores. Es cierto que es importante que si quieres que algo que no puedas medir, no lo puedes mejorar, porque al final los índices te aportan ese valor, es decir, el poder trabajar en áreas de mejora. Y creo que el valor que se aporta a las organizaciones cuando realmente estas culturas de bienestar están implantadas es lo que comentaba Carlos. ¿Qué podemos, qué sí que hace que pueda ser más tangible? Pues ese valor que tiene la compañía para atraer a futuros trabajadores o empleados, ¿vale? Trabajadores que quieran estar con nosotros porque realmente les aportamos pues una serie de condicionantes que no son solamente... Me imagino que habéis oído hablar también del salario emocional. Ahora mismo tenemos el salario que percibimos todos por trabajar, pues evidentemente es así, pero también valoramos mucho si nos queremos cambiar de compañía o queremos optar a otras posiciones, incluso hacer cosas nuevas que no sean de nuestro perfil, cuál es ese salario emocional. Y eso es lo que las organizaciones que implantan estas culturas sí que pueden cuantificar más, porque al final sí que están trabajando con personas que quizás están más comprometidas, la rotación se evita el asentismo, se evita los entornos seguros y más saludables, lógicamente desde la parte de prevención evita accidentes. Los accidentes, si lo queremos vender así, nos están ahorrando costes también. Entonces yo creo que de momento medirlo como tal es complicado, creo que se puede hacer porque estableciendo cuadros de mando integrales es fácil que podamos tener una serie de indicadores que nos permitan poco a poco, conforme aterrizamos nuestra cultura preventiva en la organización, que nos permitan ir midiendo cada una de las áreas que consideremos más estratégicas o sobre las que queramos priorizar y para eso podemos ir mejorándolas con esas mediciones. Pero si me preguntáis, Mónica, si yo invierto 10, ¿cuánto retorno? No lo sabemos. Retornamos a algo que es menos intangible, pero que en el futuro, y es verdad que yo hablaba con Carlos, sí que va a reportar beneficio a la compañía, porque sí que la hará crecer y sí que la hará atractiva, ¿vale? Porque sí que estamos buscando, yo creo que todas las personas, y yo me incluyo, aparte de ese salario normal que podemos tener siempre, el salario emocional. Yo sí me cambio, y esto es personal, yo sí me voy a otro sitio, quiero que haya una serie de aspectos que se tengan en cuenta y no solamente sea el salario en bruto que percibimos todos. Que no sé si contestaba la pregunta, pero... Sí. Porque era la difícil. No, era un reto, esta pregunta era un reto y realmente es una pregunta complicada. Yo de la pregunta y de tu respuesta, Mónica, tomo nota y sí que apunto un punto que mal suena, un punto de reflexión luego posterior, si os parece, y la lanzo para que reflexionemos todos. Bueno, al final estoy de acuerdo en medir el retorno económico en temas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad laboral, bienestar, lo veo difícil. Yo no sé si los grandes pensadores y matemáticos han sacado un ROI de prevención o un ROI de salud, pero es tremendamente difícil y yo creo que no sería objetivo el tenerlo. Se puede trabajar con diferentes elementos. He visto compañías que trabajaban para mejorar beneficios, le hace mejor mi índice de cotización bursátil. Esto yo lo he vivido y ha ocurrido por obtener una certificación X, o mejoro el clima o controlo lo que decías, ¿no? Los gastos derivados del absentismo, que no son pocos, pero poco más allá. Pero claro, sin embargo, si nos vamos, que todos lo sabréis, porque aquí la mayoría seremos prevencionistas, estamos hablando de que la prevención es un intangible en un 90 y qué, 90 y mucho por ciento. Al final es casi todo es un activo intangible. Por definición no se puede medir cuantitativamente hablando. Entonces yo sí que, yo digo, os lanzo esta reflexión para luego el cómo podemos intentar, dado que es un activo intangible y tenemos pues esa, no sé si limitación, o por lo menos esa casuística, cómo podemos sacarle partido a la hora de trasladar a la alta dirección y aprovechando que tenemos a alta dirección aquí, cómo podemos trasladar pues esos beneficios que se derivan de la gestión de
de una salud integral de los compañeros y compañeras. Muchas gracias, Mónica. Mavia, no sé cómo vamos de tiempo. Yo, al final a mí se me va. Estamos en el Ecuador, entiendo, con lo cual vamos bien. Primera ronda de preguntas hecha. Espero que todo bien. Los compañeros y compañeras estamos cómodos, no estamos sufriendo nada, estamos pasándolo fenomenal. Y vamos hacia a la segunda parte del coloquio y hablamos, en este caso, con Rubén. La experiencia nos dice, o por lo menos lo que yo más he vivido en este caso, que la mayoría de los departamentos que gestionan el bienestar van a ser o directamente los departamentos de seguridad y salud en el trabajo o, en muchos casos, los departamentos de recursos humanos de manera directa o indirecta, porque muchos departamentos de seguridad incluso dependen de los departamentos de recursos humanos. Amén de que hay marketing por ahí también metido dentro de la gestión del bienestar en algunas organizaciones. Pero claro, esto es una pregunta trampa. Y aprovechando que tenemos aquí a la autoridad laboral, pues yo se la quiero lanzar. Y apuntabas ya algo de ello, Rubén. La seguridad y salud en el trabajo, el bienestar, ¿es lo mismo? ¿Y es compatible? Te la lanzo, yo creo que esta sí sabes por dónde va, ¿no? Ese artículo famoso que dice que los departamentos de prevención o los servicios de prevención se dedicarán exclusivamente a la finalidad del mismo. Yo creo que esto es un tema, yo no sé si es un tema complicado o no complicado, pero muchos compañeros y compañeras a veces se pueden preguntar si esto es si es una posibilidad real. Intentaré primero responder desde una visión un poquito más ideológica y luego desciendo a mi vertiente de inspector de trabajo y más legalista, que a veces no suele cuadrar, ¿no? con la otra visión. Yo lo comentaba antes al inicio de la jornada. Yo creo que no puedes segregar conceptos a nivel de salud, porque si no, precisamente corres el riesgo de lo que está sucediendo ahora con la seguridad y salud en el trabajo como la conocíamos hasta el momento, ¿no? Que es que yo tengo una empresa que o bien tiene un servicio de prevención propio y es ese departamento que se encarga de ir haciendo las evaluaciones de riesgo de vez en cuando, dando los EPIs, esa formación que son certificados, ¿no? de que se han cumplido en 1 hora y media todos los contenidos formativos, que se pelea con el departamento de compras para hacer esas mejoras, ¿no? en el entorno de trabajo, etcétera. O si no, lo externalizo directamente a un servicio de prevención ajeno y ahí ya complicamos también la ecuación muchísimo más, incluso a los propios técnicos y las propias técnicas del servicio de prevención ajeno cuando acuden a la empresa, ¿no? Entonces, lo he dicho antes, yo creo que esto va de cultura y va de ética como empresa. Es decir, para mí la salud, el cuidado de la salud de tus trabajadores y trabajadoras tiene que formar parte de una política transversal de todos y cada uno de los departamentos, ¿no? Sin caer, evidentemente, en ese greenwashing que todos tenemos en la sostenibilidad y que espero que tampoco pase ahora con la circularidad, que es otro de los conceptos que ahora también aparece, pues que tampoco pase en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Pero yo creo que no podemos segregar la salud y que tiene que formar parte de la política de la empresa y de todos y cada uno de sus departamentos. Y luego veremos qué decisiones competen a cada uno de los departamentos, ¿no? Y ahí sí que voy un paso más ahora al paso legal. Si nos vamos al famoso, yo iré primero al famoso 14 de la Ley de Prevención, en su apartado primero, que claro, primero configura, ¿no? la protección de la salud de los trabajadores como un derecho de los trabajadores y las trabajadoras. Y luego, a renglón seguido, te dice que eso evidentemente tiene la otra cara de la moneda, que es el deber del empresario de proteger esa salud de los trabajadores y además te dice una coletilla, en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Y creo que ahí es donde ahora, como decía Carlos antes, empezamos a tener esa disfunción o ese límite que tenemos que redefinir, porque hasta el momento todos entendíamos el trabajo como yo me voy a mi centro de trabajo, ese entorno que conozco durante 20, 30, 40 años, acabo mi carrera profesional, me jubilo allí, pues me tienen que dar mis EPIs, las máquinas están protegidas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que ese concepto de todo lo relacionado con el trabajo empieza a cambiar y empiezan a aparecer otra serie de factores que yo creo que también son salud y que por tanto también van a corresponder a los servicios de prevención de riesgos laborales y a la propia empresa.
porque la propia organización del trabajo, cómo comunican mis mandos intermedios, cómo se dirigen a sus trabajadores y trabajadoras, el tiempo de trabajo, ahora que está en boga la reducción del tiempo de trabajo a esa jornada de 4 días de 32 horas semanales, el tiempo de trabajo, el exceso de jornada, evidentemente es un factor del trabajo que influye en la salud de esas personas trabajadoras. Por tanto, yo creo que efectivamente tenemos que ampliar el marco de cuáles son los factores que afectan a la salud de las personas trabajadoras, y ahí sí que tienen la obligación las empresas y también los servicios de prevención de riesgos laborales. Luego habrá otro tipo de acciones, más de sostenibilidad, protección del territorio, incluso factores que afecten a los propios trabajadores. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de la vivienda en Baleares, que no competirán a ese servicio de prevención de riesgos laborales, pero bueno, que quizás como política empresarial, como ética empresarial, también se tenga que abordar. Ostras, me parece muy buena respuesta, pero que abres un debate muy importante, ¿no? Es el conceptuar y sobre todo el estrechar el ámbito de definición del concepto salud, sobre todo por un tema de obligación empresarial. Me parece que permitirme la expresión, es un melón importante. Es un melón importante el poder trabajar esto, porque al final podemos caer incluso, yo hablaba con algunas organizaciones o te trasladaba, ¿no? Decía, no sé si estáis de acuerdo, no, otro melón, el concepto de la felicidad en el trabajo. Claro, me decían, a ver, Dani, y yo como moderador, KitKat, no me voy a mojar, como entenderéis. Me decían, claro, es que la felicidad, es que eso, cada uno que sea feliz en su casa. Y claro, por eso os decía, ¿no? Que me parece que es un debate interesantísimo el hecho de poder acotar qué es salud, sobre todo porque en temas de seguridad y salud laboral, como bien apuntaba Rubén, hay un marco regulatorio que nos obliga a unas determinadas cosas. Esto puede ser muy, muy, muy interesante. Bueno, apuntado. Antonio, yo creo que lo que a las empresas les interesa es, no me cuentes lo que tú opinas que es a nivel teórico, no me des un discurso, dime, oye, cómo te mojas. Y además una empresa como la tuya, ¿no? Que sois muy grandes, pero luego realmente sois pequeños, ¿no? Porque un centro de trabajo vuestro realmente al final está el centro y no sois muchos compañeros y compañeras en el mismo, ¿no? Sois realmente microempresitas. Una media de 30, 28, 30. Sí, por eso. ¿Cómo hacéis? Porque yo creo que valdría tu experiencia tanto para gran organización como para pequeña o mediana organización, si lo consideramos como tal, centro de trabajo que aplica unas determinadas prácticas. Cuéntanos, Antonio, experiencias. Pues nosotros aplicamos proyectos... Perdón. Nosotros tenemos una visión global, pero muy planificada a llegar al detalle a cada una de las unidades, ¿no? Para eso nos valemos de la línea jerárquica. Digamos que tenemos una estructura de equipos gerenciales en cada restaurante, gerente de zona, talent manager, etcétera. Y lo que intentamos es involucrar a todos esos cargos, ¿no? Para que a cada unidad llegue lo que tiene que llegar, ¿no? Si les parece, pongo algunos ejemplos, ¿no? de proyectos que hemos puesto en marcha. Nosotros somos en nuestro área de salud y bienestar, somos muy creativos, o sea, nos gusta mucho poner en marcha proyectos. A veces no la pegamos y no la hemos pegado, pero muchas veces hemos acertado. Y bueno, yo les voy a contar algunos que hemos acertado. Además, creo que han tenido buen feedback y demás. Como les decía, a ver, llegar a la gente joven. Nosotros, sí, nuestra intención está ahí y hacemos todo lo posible por llegar, pero llegó un momento en que, por ejemplo, y les hablo de un tema que nos preocupa muchísimo a nivel Alsea, que es la seguridad laboral. Tenemos un Domino's Pizza, tenemos Foster, tenemos varias unidades, varias marcas que hacen delivery, que llevan el producto a domicilio, ¿no? Sobre todo Domino's Pizza, que es lo que más tenemos. En total tenemos un 85% de accidentes que son de seguridad vial, son de riders, de repartidores que se nos caen, ¿vale? Sobre todo en invierno, cuando o sea, sabemos exactamente cuándo se nos caen, cuando llueve, en invierno, cuando sabemos también que hay, digamos, terceros que invaden una calzada y no lo ven, o una imprudencia. Y hemos hecho campañas, algunas muy buenas, algunas coordinadas a nivel incluso nacional con el Instituto Nacional de Seguridad del Trabajo. Fuimos un poco pioneros en aquello, pero nos faltaba llegar, ¿no? O sea, montamos nuestros carteles, nuestros mailing y demás, nuestras campañas, pero nos faltaba llegar. Y un día de estos que
que tienes lúcido, pues se me ocurrió, digo, ¿qué más podemos hacer, no? Y se me ocurrió, digo, vamos a ver, digo, Domino's Pizza, por ejemplo, es un caso de éxito, ¿vale? Domino's Pizza es una empresa que empezó en 2008 aquí en España. Antes no existía, es una empresa a nivel mundial, pero empezó. Y ha habido una agencia publicitaria pues, que ha levantado, digamos, los Pizza a nivel marketing y ahora mismo pues, las ventas han crecido de una barbaridad, ¿no? Sin entrar al detalle. Y digo, esta gente sabe, esta gente es buena, esta gente sabe llegar a ustedes, ¿no? A cliente, ¿no? Digo, seguramente que sepa llegar también a nuestros riders. Y fue lo que hicimos, ¿no? Entonces se me ocurrió que podíamos involucrar a muchos departamentos en este proyecto, empezando por comunicación, por supuesto nosotros, salud y bienestar, formación corporativa, y se me ocurrió marketing, ¿vale? Marketing porque precisamente por lo que os acabo de contar. A su vez, marketing se vio muy implicado en el proyecto, le gustó, y lo que hizo fue contactar con Good Rebels, lo voy a decir, no hay ningún problema, es la agencia publicitaria, la que trabaja con Domino's Pizza, ¿no? Y yo le planteé mi inquietud. Digo, queremos sensibilizar y sensibilizar bien, llegar, de qué manera con el mensaje y demás. Y montamos un equipo de trabajo de tal manera que, por supuesto, la propuesta creativa fue de Good Rebels y nos plantearon, pues, después de pensar y demás, nos hicieron una propuesta creativa que fue crear, pues en España tenemos la DGT, Dirección General de Tráfico, que es la, digamos, la entidad encargada de promover normas, campañas y demás, ¿no? Pues en Domino's se creó la DTG, la Domino's Traffic Guard. Es una entidad igualmente poderosa e importante, y les hablo en términos de cómo se comunicó la campaña, igualmente que la DTG, pero a nivel de Domino's Pizza. Entonces ellos fueron, digamos, había una presidenta que era la directora de Domino's Pizza que transmitía su compromiso, y trabajamos vídeos de esos que comentábamos antes, pues que llegaban de manera divertida a los riders, ¿vale? Y trabajamos pegatinas, trabajamos una serie de cosas, un mailing, se montó un teaser. Un teaser es un vídeo, digamos, de avisando lo que iba a llegar para captar la atención de la gente joven, de los riders. Hubo muchísima participación y nos dimos cuenta de alguna manera que las cosas bien hechas, pues al final, planteadas, planificadas y con ilusión, al final llegan, ¿no? A ver, un poco lo que decía Mónica. Medir el impacto de eso no es exacto, pero sí que es verdad que esto lo montamos hace ya en el 2021 finales. En 2022 tuvimos una reducción del 10% de accidentes y sobre todo lo que vimos fundamental es un crecimiento de la cultura. Sabíamos que mucha gente participaba, mucha gente se implicaba, montábamos retos, concursos, los riders participaban, cosa que es muy difícil, pero sí que logramos captar su atención, ¿no? Entonces es un ejemplo de, digamos, de cómo llegar a la gente y tomarse las cosas en serio. Me gustaría destacar brevemente, si me permite el moderador, porque bueno, hacemos muchas cosas, pero bueno, creo que son interesantes, ¿no? Tema salud mental. Tema salud mental, yo creo, y lo digo siempre, estamos en un momento después de la pandemia un poquito complicado. Creo que casi lo reflejan las estadísticas a nivel de bajas, a nivel de medicación de la gente, para mí era una preocupación, ¿no? En nuestra empresa. Y quise centrarme un poquito en lo que les he comentado antes, es decir, gente joven, pero que se le promete un plan de carrera y llega un tiempo, 2 años, 3 años, que ya tienen que pasar a ser gerentes. Bien, objetivos, aumentas salario, compromiso, aumentas horas, ¿vale? Le pasas a 40 horas, bajo completo y demás. Bien, y es un reto, pero eso genera un estrés. Es decir, todos están preparados para asumir ese reto. Bien, a mí me dicen de repente me hacen director del comité de dirección, oye, gracias, pero ojo, que el corazón me hace así, ¿no? Y eso no lo habíamos trabajado. Entonces yo lo planteé a las marcas, digo, porque, oye, eso te genera una tensión emocional importante. Van a ser capaces, de hecho mucha gente, bueno, mucha gente no, pero hay gente que lo rechaza porque se ve, no valgo para esto. Pues lo que planteamos era una formación, una sensibilización de gestión emocional. ¿Cómo hacerlo? No vale con boletines, no vale con una formación online de 1 hora, no, porque eso sé que no funciona. Entonces, invertir recursos, invertir tiempo en eso, pues la verdad es que no quiero pasar por ahí, porque sé que no funciona, ¿no? Y lo que hicimos fue un proyecto también, era una formación online, pero lo hicimos a nivel didáctico, con vídeos, con una persona que seleccionamos, psicóloga, que podía transmitir esos contenidos. Bueno, eso lo pusimos en marcha. Y les pongo en contexto. Nosotros somos una plataforma de formación, Alsea College se llama, de tal manera que todos los empleados pueden entrar y hay un montón de cursos, de catálogos. La participación suele ser baja y este proyecto de formación de gestión emocional, pues a la semana tuvo como 3.000 empleados que entraron y hicieron sus cursos, porque lo dividimos en módulos de gestión de estrés. Cada uno, pues, primeros estudios psicológicos, etcétera. Y fue un éxito. ¿Por qué? Pues porque creo que lo pudimos hacer pues bien, ¿no? Y solamente el impacto en la cultura y el impacto en participación pues ya nos supuso para mí un éxito, ¿no? A diferencia de otros departamentos que plantean otras cosas.
Y por último, sí que me gusta destacar, porque creo que es una cosa que es habitual, otro proyecto que montamos, que era el tema de acoso, ¿vale? No estamos libres de violencias, somos muchísimos centros, somos 1000 centros, 22.000 trabajadores con cierta rotación. Y a ver, pues las cosas pueden pasar y lo sabemos, ¿vale? Yo creo que desde la administración, desde el punto de vista legal, sí que es verdad que los convenios, que se establecen protocolos, pero siempre son reactivos. Es una cosa que a mí no me gusta. Es decir, cuando pasa una cosa, abrimos un protocolo y montamos un CISA, un comité de investigación, que generalmente participamos en salud laboral, junto con relaciones laborales, etcétera, los sindicatos, etcétera, pero siempre reaccionamos. ¿Cómo que reaccionamos? Vamos a ver, vamos a explicar cuáles son las violencias, cuáles son las formas en que se pueden dirigir los compañeros unos a otros, las compañeras unos a otras, a hablar sin herir sensibilidades, porque una cosa puede ser violencia, ¿no? Y entonces, pues igual digo, vamos a montar algo que sea preventivo de eso. Igualmente, montamos unos módulos con mucho cuidado, con expertos profesionales, con una serie de vídeos, con una participación, lógicamente iba dirigido a equipos gerenciales que son quienes digamos, lideran los grupos, igual, pues una participación altísima, y es una cosa que vino para quedarse. Es una cosa de la que particularmente yo me siento orgulloso porque ya no reaccionamos, ¿no? Sino que preparamos un escenario para que las cosas no pasen, que las violencias no aterricen, ¿no? Y bueno, pues son 3 proyectos, Daniel, de los que me siento especialmente orgulloso. Y debes. Yo los conozco y la verdad es que sí. Me quedo con los 3, evidentemente, pero si yo tuviera que destacar, me quedaría con uno y medio. Yo creo que el opio, salud mental, creo que además es un punto en el que todos estamos de acuerdo, es algo que hay que trabajar, que nos hemos dado cuenta a raíz de la pandemia. Parecía que no existía, ¿no? Pero realmente a raíz de la pandemia nos dimos cuenta que ahí estaba. Y un tema hiper mega complicado, Antonio, que es el tema de la cultura. Ese sí que ahí has dado en el centro de la diana, ¿no? Si no hay cultura es muy complejo. Muy bien, muchas gracias. Pero parece que todo es bonito, ¿no? Carlos, que seguro que te has pegado con muchas organizaciones para hacer cosas de estas, seguro que no todo es tan bonito, que en el camino seguro que has encontrado trabas y objeciones, ¿no? Yo sí que me gustaría que pudieras compartir con con los compañeros y compañeras que nos están escuchando, sobre todo esa parte de problemas, porque al final de todos los problemas, yo creo que hay que sacar una buena lección y eso yo creo que interesa, ¿no? Porque seguramente en alguno de esos problemas los hayan encontrado los compañeros y compañeras que nos escuchan y será bueno que les podamos orientar un poco en la solución que encontrasteis. Vale. Bueno, yo como empresario voy a ser muy crítico con el empresario. Entonces, yo creo que la principal barrera que nos hemos encontrado, que nos estamos encontrando es la mentalidad. La mentalidad. Nuestro ámbito de actuación es la pyme. Nuestros clientes facturan entre 1 millón y el más grande factura 27. No trabajamos también con multinacionales, pero en temas de consultoría. En temas de externalización, que es donde nosotros trabajamos más intensamente, más en el día a día con los clientes, el primer escollo es lo digo en inglés, la mentalidad. Entonces, la mentalidad de no entender lo que está ocurriendo, de no entender todos los cambios que conlleva la nueva relación y el querer tener una empresa, el querer llegar a tener una empresa que realmente, genuinamente, esté ocupada en el bienestar del empleado. Al mismo tiempo, la segunda parte, la segunda barrera ya es una barrera mucho más incluso fuerte que estas, que es la cultural, me refiero a la social, ¿no? Ese entendimiento, que estoy súper contento de escuchar a Rubén, del esfuerzo que está haciendo la legislación, la autoridad, para ampliar todo este aspecto de la seguridad progresando hacia un concepto más abierto. Y lo digo porque al final seguimos estando en una sociedad que sigue concibiendo una relación un tanto industrial con el empleado. Oye, pues el empleado busca una seguridad en una empresa y está intercambiando horas por salarios, ¿no? Todo esto, las nuevas generaciones y lo que son el mundo en el que estamos lo está cambiando, pero ahí sigue habiendo una
una barrera todavía que tenemos que derribar entre la sociedad y los empresarios. ¿Para dónde? Para llegar a esa empresa donde los objetivos, de alguna manera, como hemos comentado, están alineados. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros lo que estamos haciendo es intentando ser lo más coherentes posibles, que eso no es nada fácil. Es decir, intentamos aplicarnos a nosotros mismos toda esta visión. Y esto implica mucho trabajo, mucha dedicación y sobre todo ser coherentes. Desde aquí estamos trabajando en unas propuestas concretas de consultoría para promover en nuestros clientes una estrategia general, no cosas puntuales, ¿no? Tener fruta en el comedor no es ser una empresa saludable, es algo mucho más. Entonces, lo que estamos es promoviendo una reflexión sobre justamente, y lo conecto con algo que me parece muy importante, y es que KPMG hace 2 semanas presentó aquí, precisamente aquí, un informe sobre una encuesta al empresario balear sobre las tendencias, y lo que decía es que el 77% de los encuestados tienen como principal reto en los empresarios baleares, estoy seguro que el ratio es el mismo en España o similar, el principal reto es la selección y la fidelización del talento. Este es el principal, es lo que más le preocupa, más que la inflación, más que la tecnología, más que la sostenibilidad. Esto es lo que más les preocupa. Entonces nosotros llevamos 2 años como consultora encontrándonos con todos los clientes, todos, tengo este problema, no tengo ingenieros, no tengo empleados de limpieza, no, todos tienen el mismo problema. Los chicos que ficho de tecnología me dicen que no quieren venir a trabajar, que lo hacen de forma remota. O sea, todos tienen el mismo problema. Entonces nosotros llevamos 2 años diciendo, bueno, pues ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que hemos llegado es a un punto de que, me gusta mucho escuchar a Antonio, bueno, lo primero de todo es entender el propósito de tu empresa, que es algo tan sencillo y tan complicado. Cuando entendamos el propósito y podamos conectar realmente lo que quiere la propiedad y la dirección, desde allí vamos a buscar una estrategia para conseguir un bienestar integral del empleado. Y utilizando la tecnología, que es lo que las cosas no son casuales. Esta empresa es una multinacional y tiene el éxito que ha tenido yendo de país en país porque hace algo bien. Hace algo bien a pesar de los condicionantes tan complicados de lo que es la restauración y lo que es los perfiles de trabajadores, el colectivo en general, ¿no? Pues al final, con una misión clara y con una tecnología que te permita conseguir estas cosas, pues un poco lo que estamos proponiendo. Estamos ahora con conversaciones con empresas mallorquinas que se han nacionalizado y se han internacionalizado. Estamos en este diálogo. Entonces estamos proponiendo una plataforma tecnológica, pero siempre desde un diagnóstico inicial de, bueno, lo primero, vamos a revisar vuestro propósito, vuestra visión, vuestros valores. Vamos a entenderlo bien y vamos a ver si está bien comunicado, porque la persona que llega a una empresa tiene que tener claro a dónde va, qué va a aportar en esta empresa. Y eso es lo primero, ¿no? Esa coherencia que nosotros intentamos aplicar para que luego vayamos a nuestros clientes y les podamos ayudar. Entonces, no sé si yo creo que he respondido, ¿no? Es un poquito, yo desde mi punto de vista veo estas 2 limitaciones, la cultural y digamos la mentalidad del propio empresario, y cómo nosotros lo estamos intentando, pues desde allí, ¿no? Desde esa concienciación, desde el inicio de todo, ¿para qué estamos aquí como empresa? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro propósito? Y utilizar la tecnología, que es lo que estaba hablando Antonio con creatividad y tecnología, porque la tecnología en sí misma solo es un vehículo, pero nos va a permitir llegar y permear a toda la organización. Muchas gracias, pero qué pena de los tiempos. Porque yo oigo tu respuesta, Carlos, y digo, o sea, aquí podríamos hablar largo y tendido. Podríamos pasarnos todo un día hablando sobre estos temas. A mí me apasiona. Y, claro, yo, una de las cosas que además comparto 100%, y además uso ese ejemplo, pobrecitas manzanas, constantemente. Es decir, al final, poner manzanas no es hacer una empresa saludable. Y yo es un ejemplo que siempre los que me conocen siempre me han oído hablar de lo mismo.
Y claro, esto sí que me gustaría, joder, luego si Manzanas, podemos... manzanas y plátano. Y plátano. Es verdad. Vamos a diversificar la mala fama, tienes razón. Esto sí que es un tema, a ver si luego podemos ampliar, porque yo creo que merece la pena, aunque sean pinceladas, poder esbozar un poco esa estrategia de gestión del bienestar, ¿no? Decir, oye, mira, esto no trata de poner manzanas, no trata de contratar un fisio, no se trata de hacer acciones aisladas, sino se trata de enlazar una estrategia que, para que la estrategia, como su propio nombre dice, sea una estrategia, parte de un análisis previo de necesidades, de estado, de propósito, incluso de benchmarking. Nosotros lo hablábamos con algunos clientes, de decir, oye, mira lo que hace tu competencia, no es malo ver lo que hace tu competencia para poder establecer una estrategia propia de acción. Al final estamos operando en un mercado y lo que hace la estrategia nos puede afectar a la cuenta de explotación y a las ventas, evidentemente, ¿no? Mónica, ¿qué hace la gente? Nosotros, al final estamos, digo nosotros porque es compañera, estamos en muchísimas organizaciones trabajando desde la perspectiva de auditora y consultora y vemos muchas cosas. Entonces sí que me gustaría que compartieras un poco, Mónica, con los compañeros y compañeras que nos estamos encontrando en las organizaciones en esta materia para, bueno, pues ejemplificar un poco más a diversas prácticas. Pues mirad, la gente hace muchas cosas y además hace cosas muy chulas. Además de poner manzanas, plátanos y mandarinas, que es lo que más me he encontrado como hábitos saludables y a unas horas determinadas para la merienda o para tal o para no sé qué, que eso es muy curioso. Eso es verdad que lo llevo viendo hace muchos años en muchas empresas. Pero es cierto que las empresas que yo he visitado, con las que tengo contacto, con las que trabajamos, algunas de ellas tienen iniciativas que son muy chulas. Y yo quería también destacaros una cosa, que es cierto que lo hacen organizaciones que tienen interiorizado esa cultura, es así, porque es verdad que vas a muchos sitios y hay manzanas, eso es cierto, eso lo vais a ver, pero eso no significa que estemos cuidando a las personas, eso significa que te he puesto una manzana o un café que es de no sé dónde, o de repente, yo qué sé, en el comedor tenemos el día de la comida vegana, ¿vale? Porque también es así, eso también se hace, ¿no? Yo no considero que eso sea cuidar a las personas. Entonces podemos hacer muchas cosas, hay proyectos en empresas. Yo creo que podemos diferenciar, ¿no? Aquellos proyectos o aquellas iniciativas que tienen un coste, que realmente a la empresa sí que le va a generar un coste, y hay muchas organizaciones que hacen muchas iniciativas que no les cuesta dinero. Y esto os lo digo porque es la forma de ver que se pueden hacer cosas sin que tengamos que invertir un recurso económico. Es decir, flexibilizar un horario de trabajo, por ejemplo, que yo creo que a todos nos viene bien, que además puedes hacerlo compatible quizá con tu vida, no es un coste como tal, que es una organización. Es decir, si yo soy capaz de organizar mi empresa y organizar el trabajo, puedo flexibilizar ese horario, puedo establecer un modelo de trabajo híbrido como el que hay en muchas organizaciones, etcétera. Entonces, cuando a veces vas a una empresa y te encuentras con el muro este, no, es que esto a mí me cuesta mucho dinero hacerlo. Es que, claro, yo me voy a gastar aquí, pero luego, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Y ya, ¿y cómo recupero todo lo que yo he invertido? No, hay cosas que tú puedes trabajar sin que te genere ningún tipo de inversión y que va a hacer que la gente esté más a gusto. Ya no sé si más contenta, porque el concepto ese de felicidad en el trabajo es muy discutible, evidentemente, pues, o no estar feliz, o sea, eso también depende de muchas cosas, ¿no? Pero sí que esté más satisfecha, porque al final le estamos dando pequeños beneficios que están mejorando su calidad de vida. ¿Vale? Ya no sé si repercutirá tanto en la prevención de riesgos, ¿no? Pero sí que mejora su calidad de vida. Y si mejora su calidad de vida, al final en el trabajo estará más contento, tendrá mejor rendimiento. Si lo queremos llevar a esa parte como más técnica, más de poder tal. Entonces, hay muchísimas iniciativas, yo os puedo contar ejemplos de empresas, de cosas que yo he visto. Prácticamente ahora casi todas las organizaciones que tenemos flexibilidad laboral, esa flexibilidad horaria, y tenemos modelos de trabajo híbrido. Eso es verdad que sí que cuando hablas con las empresas sí que te dicen, oye, pues esto ha mejorado mucho el rendimiento. Al final la gente, a sentir esa libertad de poder hacer ciertas cosas personales, y esto es un chascarrillo, pero igual poner una lavadora, pues ya como que, ¿sabes? Ya no te agobias porque lo tienes que ponerla. Entonces, eso a la gente le ha motivado bastante. Tenemos iniciativas de gabinetes psicológicos, pero no solamente porque es lo que decía Antonio, ¿no? No solamente para reaccionar cuando tenemos el problema, sino para prevenir que tengamos ciertos problemas, ¿no? Porque
cierto que muchas veces, y creo que parte todo de la organización, muchas veces oyes comentarios de, bueno, tienes psicólogos que te pueden ayudar. Ya, pero tú tienes que organizar bien las cosas para que yo no tenga que recurrir a un psicólogo. Quiero decir, no me mandes al psicólogo si al final estás gestionando mal esto y yo lo que estoy haciendo es arreglar lo que tú me estás provocando. No, vamos a trabajar con expertos en la materia psicosocial, para que nos ayuden a prevenir ciertas cosas, no para mandar a la gente, que es a veces también lo que te encuentras, ¿no? Es que tenemos aquí un montón de psicólogos y la gente, porque va, es que está muy quemada. Vale, pues entonces corrige porque está quemada la gente antes de derivarlas a un tratamiento, a una medicación o lo que sea, ¿no? Que es cierto que después del COVID está como muy de moda que todas las empresas tengan gabinetes psicológicos, ¿no? Podemos tener, me he encontrado beneficios sociales de todo tipo, seguros médicos, los cheques guarderías, que tengo aquí apuntado un montón, cheques comida, ayudas en el transporte, por ejemplo, organizaciones que son más grandes que te puedan poner autobuses desde determinados puntos para llevarte a tu centro de trabajo, etcétera, etcétera. Mejorar también los espacios dentro de una empresa, pues esto Google lo lleva haciendo mucho tiempo, ¿no? En Estados Unidos, pero aquí el otro día me llamó la atención mucho una empresa porque había creado un espacio de relax que era súper chulo, con plantas, con puff para que estuvieras al aire libre, que no sé qué, con su máquina de café. Entonces le preguntaban a la gente, tú les preguntabas si realmente los trabajadores lo valoraban, y fíjate que la inversión había sido mínima, porque es verdad que era una salita pequeña, pero lo valoraban porque les permitía como desconectar, ¿no? Protocolos de desconexión digital, por ejemplo, oye, eso no te cuesta dinero, quiero decir, ¿qué dinero te va a costar decirle a alguien que a partir de, no sé, 6 de la tarde no me puedes llamar y además yo no te voy a coger el teléfono? No cuesta. Pero es lo que decía Carlos, al final es cambiar una cultura. Muchos empresarios que sean un poco más mayores, ese concepto no lo tienes. Si yo te llamo, me contestas, y si soy tu jefe, me contestas más, y se acabó, y no hay desconexión. Pero para que veáis que hay medidas, muchas medidas que no nos cuestan dinero, y que efectivamente cuando visitas muchas empresas ves que la gente está realmente contenta y además lo valoran positivamente, que eso es lo importante, porque no es solamente que estén contentos, sino que la valoración real sea positiva y se sientan bien en esa organización. Y antes lo hemos comentado, y yo también os lo decía, vosotros seguramente, igual que yo, valoraríais que una organización os ofreciera tanto como un plan de carrera, que es súper positivo, pero que os ofreciera también este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, pues que me ofrezcan un psicólogo, pues a lo mejor ahora mismo no, pero una flexibilidad, un no sé qué, una desconexión digital, un saber tratar a la gente, que eso tampoco cuesta dinero, quiero decir, no hace falta hacer mucho para poder establecer una serie de reuniones, a lo mejor unos coloquios, para saber cómo tenemos que comportarnos, para generar empatía con los demás, porque es cierto que es una de las buenas maneras de favorecer entornos que son también saludables. Es que la salud no solamente de verdad es come mejor, que lo es. Come mejor, come manzanas, deja de fumar, o sea, todo influye, pero es que también tenemos que cuidar la otra parte de, si yo te doy manzanas y te estoy manteniendo trabajando hasta las 8 de la tarde, no estamos haciendo nada. Y si luego, para compensarte, te mando al psicólogo, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Entonces, para poder establecer esto sí que es cierto que si en algún momento lo tenéis que hacer, tenéis que preguntar primero. Primero hay que preguntar qué echa de menos la gente, para no poner campañas que a lo mejor a nosotros nos parecen unas ideas estupendas desde nuestra perspectiva, pero luego lo vas a implantar y la gente te dice, pero ¿qué me estás contando? Realmente esto a mí es que no me aporta nada, no es lo que necesito. Necesitamos y hacer esas encuestas que se suelen hacer a los inicios de estos proyectos de bienestar, pues para realmente poder establecer acciones y luego trabajar con ellas, y muchas se trabajan, o sea, realmente muchas empresas tienen mucha imaginación, o sea, trabajan desde la imaginación, desde el compromiso de sentarse y decir, pues vamos a idear cosas, no, ¿sabes? Vamos a sentarnos todos, vamos a hacer un grupo de trabajo multidisciplinar y vamos a ver qué se nos ocurre para poder hacer para poder implantar, perdón, este tipo de medidas. Podéis leer muchísima bibliografía sobre esto, porque las empresas es verdad que hacen un montón de cosas. Hay un montón de iniciativas, yo os digo, que puedan generar un coste y otras que no. Y se les ocurren cosas chulísimas que luego es que tú las piensas y dices, es que de verdad le ha costado cero, pero mira qué contento está todo el mundo, porque realmente, pues oye, esto que ha implantado, y empresas también pequeñitas, así que parece que
que esto solamente es para empresas grandes, pero hay empresas muy pequeñitas que pueden tener pues, 20 trabajadores y también se preocupan por la salud de sus trabajadores. No hace falta cotizar siempre o estar dentro del IBEX 35 para tener buenas ideas, perdón. Si quieres te contamos. No, muchas gracias. No, porque con esto me emociono, No. Yo lo que decía antes, yo creo que con esto podríamos hablar largo y tendido. Pero yo quisiera apuntar, y podéis apuntar cualquiera de vosotros cualquier cosa, que no lo he dicho en cualquiera de las preguntas. Pero yo sí quisiera apuntar algo que has empezado a comentar y que decíamos antes, ¿no? Para mí, a más de las prácticas que comentaba Mónica, yo creo que lo más importante en las organizaciones es hacer el análisis. ¿Vale? De verdad, esto yo creo que es el gran olvidado dentro de unas organizaciones. Es decir, yo me pongo a hacer prácticas X, pero no he hecho un análisis. Esto es muy importante. Y cuando hablamos de análisis, yo siempre digo lo mismo. El análisis tiene que ser un análisis doble. Un análisis endógeno y un análisis exógeno. O sea, tenemos que mirar dentro y tenemos que mirar fuera. Dentro, desde 3 vías. Apuntaba Mónica, hay que preguntar a la gente. Hay que preguntar a los compañeros y a las compañeras. Es vital. Es vital. ¿Por qué? Porque si no, corremos el riesgo de ser muy directo, de mirarnos en el ombligo y pensar que es lo que hay. Y eso no funciona. Yo estoy cansado de ir a muchas organizaciones y contarnos, pues mira, hemos hecho una inversión de no sé cuánto, y no funciona. Y nadie lo usa. Ostras, ni mides, porque no medimos al final, que esto ya es otro de los temas que podemos luego, si queréis, hablar un poco más, pero tampoco has preguntado si esto lo quieren. Y os pongo un ejemplo que es real. Una empresa con una media de trabajadores de 35 años, súper deportistas, súper sanos, una de las medidas que ponía era acuerdos con gimnasios. Y yo le decía, ¿para qué pones eso? Si hartas de correr y con otra cosa, o mira a ver qué quieren, pero no le pongas algo que ya usan y que no van a usar. Las cosas de estas se ven. Y luego, claro, pero esto es una reflexión personal. Otro melón. Dejemos de ser víctimas. Es decir, claro, y me explico, cuando somos profesionales de un departamento de seguridad laboral como la mayoría de nosotros y nos hartamos de decir que nadie me hace caso porque es que no me entienden, a lo mejor es que no sabemos hablar un idioma que ni siquiera nos hemos molestado en entender. Lo traduzco en lo que os estoy diciendo. Cuando hagamos ese análisis, hagamos un análisis empresarial, no hagamos un análisis solo técnico y preguntemos a la gente, hagamos un análisis empresarial. Si estoy en una organización, me invento, por ejemplo, que la van a vender, por ejemplo, pues no pidas inversiones, porque no las va a haber, porque estoy vendiendo. Si estoy en una organización que nace, pues a lo mejor sí. A lo mejor es el momento de pedir inversiones, porque el retorno, esto a lo mejor Carlos sí que podrá hablar un poco más de esto, el retorno de una inversión en una empresa que está naciendo no es tan rápido, no me van a pedir un retorno tan ágil, ¿no? de las inversiones seguramente. Vamos a tener unos periodos de amortización más elevados. Con lo cual, y esto hay que saberlo, es muy importante. Y mirar para afuera, lo apuntaba Mónica, ¿no? Hay que mirar para afuera. Vamos a tener un sesgo que es el greenwashing, pero las memorias de sostenibilidad es un ejemplo buenísimo de actuaciones que las empresas hacen. Con el sesgo del greenwashing, vaya por delante. Pero ahí está. De que a mí no me importa si lo hace o no lo hace, pero me puede servir como ejemplo. Y luego dar un paso a una literatura que yo creo que nos es ajena y que nos debería conformar parte de nuestra lectura, que es una literatura empresarial. Sí, informes del World Economic Forum, ¿por qué no? Informes de riesgo país, ¿por qué no? Si está diciendo los grandes pensadores que los riesgos a nivel mundial son X, pues puede ser un elemento de empuje dentro de las organizaciones. Y luego, ya acabo, que me emociono, perdonad, me emociono. Y luego para mí un tema que es importantísimo, que es el tema de la evidencia científica. ¿Vale? Quiero dejarlo ahí y que existe Cochrane. O sea, ¿conocéis Cochrane, los informes Cochrane? No habrá evidencia científica de todo, pero Cochrane sí que tiene parte de evidencia científica. Es decir, si yo sé que una práctica funciona porque hay una evidencia científica que funciona, pues oye, pues podré tener luego cuando vaya a convencer a alguien al menos la certeza de que esto funciona, no que no funciona y luego voy a tener que rendir cuentas, ¿no? Y ya está. No digo más, que ya os digo, yo con estos temas me emociono.
y no pararía, y además los tiempos son los tiempos. Bueno, ya estamos terminando. Y para terminar, sí, ¿no? Vamos ya justitos, ¿no, Mavia? Tenemos el cierre y 20. Yo quisiera hacer una última intervención de todos, ¿vale? Quiero ver súper ágil, ¿eh? No extendernos. O sea, puntos para que la gente pueda tomar nota. Es decir, una especie de guía resumen de ¿cuáles son los principales retos con los que las organizaciones se encuentran a la hora de gestionar o de integrar dentro de sus prácticas una gestión responsable del bienestar? ¿Cuáles son las principales objeciones con las que se van a encontrar? Y un tema que me apasione, que hablaremos luego un poco más adelante en la parte de preguntas, si nadie pregunta y si no también yo se la voy a lanzar. ¿Cuáles son las principales competencias con las que tenemos que revestir a los profesionales que gestionan el bienestar para poder tener éxito en esta tarea? Ahí es nada. Ahí es nada. Hemos empezado antes por aquí. Si te parece, Carlos. Las principales competencias. Las tres. Retos, objeciones y competencias. Aunque sean titulares, Carlos, si es bueno, notas para la gente. Yo creo que todos estaremos de acuerdo que una de las principales competencias, así lo vemos nosotros, es la capacidad de liderazgo de los mandos intermedios. Son esa capa en medio entre la dirección y el personal más operativo que tiene que tener unas competencias desarrolladas en gestión de equipos que muchas veces no está ocurriendo. Yo creo que sería una cosa a tener en cuenta. ¿Un reto y alguna objeción? ¿Un reto y alguna objeción? Antes apuntabas. Las objeciones las estamos, de alguna manera las hemos comentado. Yo creo que se están superando, ¿de acuerdo? La cultural y la mentalidad de muchos empresarios. Y el reto es ser coherente y conseguir que las cosas ocurran y ya está. Y básicamente esto. Muchas gracias. Antonio, tu turno. Las competencias, totalmente de acuerdo con Carlos. Yo lo llamo liderazgo saludable, pero es básicamente lo que me gusta. Me ha gustado esa palabra, Antonio, sí, esa palabra. Sí, liderazgo saludable. Me ha gustado. Y la apunto. Sí, para mí eso. Y yo añadiría, fíjate, para los profesionales del área de salud, que trabajamos en salud y bienestar, pues quizá también nos haga falta también mejorar en competencias y habilidades, ¿no? Porque el máster de prevención o el grado en prevención o los estudios, yo creo que tienen poco de bienestar, ¿no? Siguen teniendo mucho de prevención, un poquito de cumplimiento, pero... Un poco de empresa, yo creo. De empresa y de realidad. Eso, ¿no? Con lo cual yo creo que también los profesionales pues tenemos que ser humildes y saber que tenemos un margen que aprender, ¿no? Y bueno, eso es lo que decimos siempre, incluso desde la escuela, pero bueno, a nivel personal creo que nos falta. Retos, pues para mí yo lo resumo de la siguiente manera. Cuando empezamos esto en prevención, año 95, yo llevo mucho tiempo en la prevención, llevo más de 20 años, nos sentamos al cumplimiento y con el paso del tiempo yo creo que ha quedado demostrado que hemos ido creciendo, ¿no? Y nos falta muchísimo por mejorar hacia el bienestar. Pero ya no es el cumplimiento, el mero cumplimiento, sino que nos enfocamos ponemos el foco en la persona, ¿no? Entonces, para mí, el reto es ese, seguir evolucionando, ¿no? En el estado que estamos ahora, que es mejor que el que teníamos hace 15, 20 años, pero sí, tenemos mucho margen y tenemos que ir hacia él. Objeciones, me ha gustado mucho cómo lo expresó Mónica y me quedo con esa objeción. No somos capaces todavía de medirlo, igual que tenemos un cuadro de asentismo, rotación, productividad, etcétera, no tenemos de bienestar. Y eso, cuando lo consigamos y lo estandaricemos y normalicemos, creo que vamos a avanzar bastante. Muchas gracias. Mónica. Pues yo estoy de acuerdo con ellos. No, es verdad, estoy de acuerdo con ellos. Mira, creo que los principales retos sí que nos podemos encontrar es poder quitar ese muro que tienen muchas organizaciones del miedo al cambio, porque al final todo esto genera un cambio en la empresa, un cambio de cultura, y el cambio de cultura, pues si os acordáis algunos, pues cuando estábamos con el MS2 y luego pasamos al Windows, ¿no? Al final es un cambio de cultura y eso creo que es un reto, porque además cuesta mucho, que al final también es una objeción, son los cambios de mentalidad y las competencias que se deben de tener, además de las técnicas, que creo que son importantes. Yo, si tuviera que buscar a alguien que estuviera conmigo en estas áreas, buscaría también una serie de cualidades personales. Me parece que eso es importante. Está muy bien que estemos formados, está muy bien que técnicamente seamos los mejores,
pero esto es muy coloquial, pero si eres un bicho, o sea, al final eres una persona tóxica, eres una persona manipuladora, eres una persona con ciertas características negativas, tú no vas a poder trabajar en un entorno, de bienestar. Es imposible porque no lo llevas. Estuvimos y déjame un segundo, porque me gustó mucho. Sí. Voy a moderarlo. No, déjame un segundo. Estuvimos en el Congreso de Prevención y yo es verdad que estuve solo un día, pero me gustó mucho una conferencia que creo que era un coronel, ¿verdad? Sí. Era un coronel de Carlos Ayora. de alta montaña, ¿era? Carlos Ayora. Vale. Pues después de una exposición de bueno, ciertas cosas que él contaba, ¿no? Una de las cosas que me encantó y es verdad que me dijo, hay que trabajar siempre, no me dijo a mí, ¿no? Hay que trabajar siempre con buenas personas. Y es verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Si trabajas con buena gente, con buenas personas, con una calidad humana, que es muy difícil al final también de valorar, yo lo entiendo, pero creo que es súper importante. Creo que es importante que estemos formados, creo que es importante que muchas cosas, pero creo que es importante que trabajemos con equipos con calidad humana. Si no, desde mi punto de vista, complicado que se lleven a cabo ciertas cosas. Totalmente de acuerdo, Mónica. Rubén, todo tuyo. Pues yo voy a tratar de contestar me he ido apuntando a lo largo del debate frases y expresiones de los compañeros y creo que ellos han dado en el clavo de todas las respuestas que tenemos que dar a lo que has planteado. Yo creo que el principal reto es ese cambio de cultura empresarial al que hacía referencia Carlos, pasar de esa prevención como la conocemos hasta ahora a ese cuidado, ¿no?, más integral de la persona trabajadora y más dentro de una sociedad donde también es muy diversa, ¿no?, y donde nos vamos a encontrar con organizaciones, con personas, con necesidades, también con voluntades, con objetivos totalmente distintos que lo van a hacer mucho más complicado. Objeciones. Yo creo que dos tenemos muy claras ahora. Uno, esa parte empresarial que sigue pensando que invertir en personas es un coste y sigue existiendo de momento esa mentalidad, aunque hay empresas que han avanzado mucho al respecto. Otra objeción es que no podemos generar frustraciones a los trabajadores y a las trabajadoras y luego me referiré a la frase que ha dicho Antonio. Pero también tenemos respuestas, ¿no?, a esas necesidades o a esos problemas. Y lo comentaban los compañeros. Lo primero para poder saltar por encima, ¿no?, de esos obstáculos es preguntar qué necesitan nuestras personas dentro de una organización. Y lo decía Mónica. Convenciéndoles también de que existen experiencias como las dos empresas que tenemos aquí que funcionan y que por tanto también pueden funcionar dentro de nuestra organización y que vean que eso es una realidad y que puede ser tangible. Por tanto, no les venderemos humo, como decía Antonio. Y también tendremos que conseguir éxito. Si yo quiero cambiar mi organización, también, evidentemente, rápidamente tendré que mostrar que eso es posible y ofrecerles un cambio real a los trabajadores y a las trabajadoras dentro de mi organización. Y tendré que utilizar el lenguaje que ellos necesiten para comunicar. Y para eso, yo creo, como bien ha dicho Mónica, hoy en día, pues por suerte, las normas las tenemos todas en Internet, tenemos másters y grados por doquier, por tanto, ese avance en competencias técnicas o de conocimiento está más a nuestra disposición, ¿no?, y es más fácil acceder a ello. Lo que creo que tenemos que avanzar son competencias en personas y aquí estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Mónica. Necesitamos personas empáticas y personas justas, ¿no? Mi abuelo siempre me decía que tenía que ser buena persona en la vida, pero que para ser buena persona tenía que ser justo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que se me quedó grabado y que creo que nos tiene que inspirar a los que tratamos con personas. Totalmente de acuerdo. Polín, buenas personas ha salido muchísimo durante la mesa. Me parece que es una de las principales características de cualquier ámbito. Bueno, pues 5 minutos de margen, escrupulosamente cumplidos los tiempos de la mesa. Muchísimas gracias a cada uno de vosotros por haber sido tan prudentes en las respuestas y haber controlado muy bien los tiempos. Mavia, yo, como veas, si quieres dar paso a los compañeros y compañeras de la sala o si hay alguna pregunta desde la red.
bueno, desde la red, desde fuera. Pues empezamos un poco el debate con vosotros, con los que nos seguís online y con los que estáis en sala. Si os parece, vemos si de la gente conectada hay inquietudes, preguntas para los ponentes, alguien que quiera compartir alguna opinión, experiencia. Miguel, ¿tenemos algo en el chat? Bien, pues mientras vemos si el chat se anima, si los que estáis aquí queréis también... ¿Sí? Pues te paso micro, Julia. Pero es por la grabación. Bueno, esto va para todas las empresas. Habéis comentado en general entre todos que os habéis encontrado con muchas solicitudes de los empleados que habéis podido realizar porque no ha supuesto un coste a la empresa, como puede ser flexibilidad horaria, modelo híbrido, etcétera. ¿Hay alguna cosa en concreto que os hayan solicitado y que bajo ningún concepto la empresa pueda realizar, por ejemplo? O sea, ¿cuál sería la red flag que decís, mira, esto es algo que se demanda muchísimo, pero que ahora mismo no podemos ni económicamente ni a nivel de organizativo? No caigo, pero no caigo. No, si no hay nada genial, ¿eh? Era una curiosidad. ¿Qué cosa es esa que os inquieta decir, ostras, es que esto aún no lo podemos satisfacer? Bueno, yo si me permites, voy a responder a una cosa que para mí es importante. Creo que antes lo hemos comentado, el análisis, ¿no? Para mí es fundamental. Es decir, no vamos a plantear una serie de catálogos de acciones que no sabemos realmente si son necesarios o son más o menos necesarios. Y yo vuelvo un poquito al tema de salud mental. El tema de salud mental es algo que está muy, muy en boga ahora mismo y que es muy necesario, ¿no? Y para mí es muy importante el tema del diagnóstico. Es decir, no vale con suponer que la salud mental viene por esta razón o por esta, ¿no? Hay que diagnosticar exactamente qué es lo que está pasando, creo que lo ha dicho Mónica, y vamos a emprender planes de acción efectivos hacia ese diagnóstico, ¿no? Entonces, utilizamos desde hace muchos años el tema psicosocial, evaluación psicosocial. Tenemos una metodología que seguimos utilizando y que queremos mejorar. Ahora estamos co-creando una nueva metodología porque creemos que puede ser más exacta para detectar necesidades. Lo digo porque siempre, es decir, para mí, una primera fase previa a emprender acciones que pueden ser positivas o puede que no, en mayor o menor medida, ¿no? Pero es saber exactamente qué es lo que está pasando. Es decir, si yo en mi compañía lo que está pasando es que tengo un déficit de relaciones sociales, relaciones de apoyo social, demandas psicológicas, etcétera, vamos a enfocarnos, a focalizarnos a ese plan de acción, ¿vale? Hacer un plan de acción general a mí se me queda como algo corto, algo genérico y que no sabemos dónde impacta, ¿vale? Pero si queremos impactar, vamos a saber exactamente cuáles son esas deficiencias, esas necesidades. Y a partir de ahí vamos a crear grupo de trabajo, plan de acción, vamos a crear cuadros de mando para ver el seguimiento, etcétera. Pero para mí el diagnóstico es fundamental. Entonces, aunque no lo hayan demandado como tal, pero yo lo demando, ¿vale? Es una evaluación psicosocial, un diagnóstico que nos permita dar en el clavo a la hora de prevenir temas de salud mental, problemas de salud mental. Gracias. Gracias. Luego también la gente te puede, por pedir, piden muchas cosas. Dentro de lo normal. Yo estaba haciendo como memoria a ver si tenía alguna cosilla así que, pero no recuerdo nada que es verdad. A ver, hay acciones que te pueden conllevar o más tiempo o más coste y a lo mejor no las puedes abordar, pero es verdad que las empresas lo que hacen es hacer una planificación más a largo plazo. Entonces van estableciendo metas o acciones de trabajo más chiquititas que nos lleven a conseguir ese objetivo y más o menos van impactando sobre esas necesidades que detectan, lo que decía Antonio, en los análisis previos. Que es verdad que si no los haces, pues no te sirve para nada ciertas medidas. Pero cosas así, bueno, pues pensamos algo. María García es de SPRL y más. Dice en mallorquín. ¿Quieres que lo diga en mallorquín o lo traduzco? Vale. Quería preguntar una iniciativa específica de bienestar en el caso de alta rotación del personal, tanto para el personal que se incorpora como el personal veterano que ve los cambios y lo vive de una sobrecarga de trabajo. Informar y formar al nuevo personal. Gracias. Bueno, yo creo que puedo aportar, si parece.
nosotros hemos establecido dos indicadores para nosotros clave en ese aspecto. Creo que el compañero o la compañera hablaba de rotación, ¿no? De cómo disminuir un poquito la rotación. Nosotros, justamente en el tema psicosocial, como parte fundamental de esa rotación, lo complementamos con entrevistas de salida, también cogemos información, pero hemos establecido, digamos, una operativa mediante la cual detectamos que hay alto índice de absentismo, alto nivel de rotación, pues realizamos un estudio psicosocial específico en ese centro, con entrevistas, etcétera, ¿no? Y eso nos permite saber exactamente por qué la gente está dejando la empresa. Si hay un problema de liderazgo, si hay un problema de carga de trabajo, si hay un problema de salario, siempre va a haber, porque bueno, ya sabemos, ¿no? Pero sí que es verdad que intentamos ir al detalle, no solamente a nivel de valorativo, sino descriptivo, de exactamente qué está pasando. Y lo conseguimos, que es lo que os quería comentar, porque hemos tenido casos concretos de, por ejemplo, pues, restaurantes con problemas de ventas incluso, con problemas de rotación, en sitios donde aparentemente no debería ser tan alta. Y os pongo un ejemplo, Algeciras. Algeciras, hombre, pues tampoco hay muchas posibilidades, me refiero, ¿no? Entonces, y la gente, sin embargo, se iba. Pues por ejemplo, hicimos un estudio psicosocial y vimos exactamente pues, que había problemas de carga, digamos, de horarios, de comunicación de horarios, por ejemplo, que eso hacía que la gente no estuviera cómoda. Al final, pues iba a la competencia, se iba a otro sitio. Entonces, para mí, la evaluación psicosocial es una herramienta muy buena para identificar problemas que están dando lugar a rotación y, por supuesto, también a absentismo. Gracias. Pues si no hay más, yo sí que tengo algunas cosillas aquí anotadas que me gustaría poder comentar con vosotros. Yo la primera pregunta que me gustaría, bueno, más que pregunta, que aclararas un poco, Rubén, es lo que hablábamos antes, ¿no? Ese concepto de formación que tenéis, porque, jolín, ha salido aquí mucho el tema de la capacitación de los profesionales, de las competencias, y yo no sé si está relacionado o no está relacionado. O sea, que nos contaras un poquito más qué entendéis en la estrategia por formación. Sí, tenemos además un grupo de trabajo aquí específico que lidera una técnica del IBASAL con servicios de prevención de riesgos laborales de aquí de la comunidad autónoma, que además es un tema que hemos comentado tanto con los sindicatos como con las patronales, es qué modelo de formación en materia de salud laboral es el que estamos teniendo hasta ahora y para qué sirve la formación. Es decir, al final tenemos la formación como una herramienta que la tenemos a disposición. Hay que saber ahora cómo utilizarla para conseguir esos retos o esos objetivos que hemos estado comentando en la jornada de hoy. Que hemos visto un poco entre todos o el diagnóstico que hemos hecho. Y que entiendo que es una cuestión además muy compleja para los servicios de prevención y específicamente para sus técnicos y sus técnicas en estas islas. Porque es cierto que tenemos una actividad estacional, básicamente, y donde tenemos una serie de meses donde se incrementa muchísimo la población trabajadora y que, por tanto, los servicios de prevención tienen que asumir una cantidad ingente de formaciones que hay que ver también cómo es posible que lo hagan en condiciones adecuadas, incluso ya hablando para los propios técnicos y técnicas de los servicios de prevención. Pero todo esto a que nos está llevando, a que tenemos simples certificados, un papel, ¿no?, negro sobre el banco que dice que una camarera de pisos, que un cocinero, que etcétera, han pasado un curso o una formación de 2 horas o de 1 hora, he visto, en materia de salud laboral para su puesto de trabajo. Entonces, claro, nosotros nos preguntamos, ¿en 1 hora es capaz una persona de asumir conocimientos sobre salud, sobre prevención de riesgos laborales de su puesto de trabajo? Pero voy más allá. ¿Hemos sido capaces en esa hora de concienciar a esa persona sobre la importancia que tiene la salud en su puesto de trabajo? Pues ahí es donde nosotros queremos ir avanzando, creando un grupo de trabajo para generar un modelo. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo sobre un modelo de formación en materia de prevención de riesgos laborales con los servicios de prevención, metemos a las mutuas, patronales y sindicatos para determinar unos ítems mínimos que creemos que esa formación debe contener para tratar de ser una formación no tanto cuantitativa, sino más cualitativa. Y no entraré en conceptos jurídicos del artículo 19 de la Ley de Prevención, porque si no, daría mucho que hablar y que analizar. Buen reto, buen reto. No, doy fe, es cierto. Llega a un punto que es súper, vamos, casi imposible abordarlo desde una perspectiva empresarial. Muy bien.
Hola, yo vengo en representación, formo parte de una federación de asociaciones que trabajan con personas con discapacidad física, y una de las objeciones principales para nosotros que no ha salido en la mesa es el coste que tiene esto. Es decir, que es verdad que se pueden hacer actuaciones sin coste, pero y es verdad que estamos súper mentalizados porque cuidamos a personas y necesitamos que las personas que cuiden estén bien. Lo tenemos muy metido en nuestro ideario, pero también es verdad que luego en nuestro día a día siempre trabajamos con recursos escasos, siempre hay más objetivos, más necesidades que cubrir a las que no llegamos, con lo cual el ritmo y la exigencia que tenemos entre nosotros a veces es alta, aunque yo creo que en general el equipo está motivado por la misión que tenemos, etcétera, ¿no? Pero sí, ahora mismo, de hecho estamos aquí por eso, es decir, las horas que estamos dedicando ya aquí no estamos produciendo, es decir, que al final no podemos omitir que esto tiene un coste, ¿no? O hay que contratar a alguien que sepa del tema y venga a ayudarnos con un dinero que no tenemos, o hay que nos podemos marcar una línea estratégica, pero luego al final todo eso se traduce en horas de trabajo, ¿no? en dedicación, ¿no? Y en este sentido, pues sí que agradezco, pues creo que ha sido súper interesante lo que habéis estado explicando, nos ayuda todavía más a abrir la mente, porque sí es verdad que al principio cuando te metes en eso piensas en las manzanas y en la cesta de frutas y en el gimnasio, ¿no? Es verdad, ¿no? Y como más profundizas, pues más herramientas tienes, ¿no? Pero que creo que la gran dificultad que tenemos nosotros y que en general tienen las empresas es, sobre todo si vamos justos, si no hay recursos para destinar a esto, que en nuestro caso además está mal visto que destinemos dinero a estructura y no a atención directa de personas, ¿no? Así que para mí es nuestro principal reto conseguir esos recursos o pensar una estrategia de cómo ir subiendo escalones, porque no vamos a subir de golpe, pero de cómo ir avanzando en eso. Vale, si os parece, Sí. no es que responda, sino que me sumo a la pregunta para trasladaros una pregunta que quería hablar con vosotros. Te doy la razón, creo que es uno de los mayores problemas que tenemos. Tu sector, totalmente de acuerdo. Yo tengo muchos clientes de vuestro sector, del tercer sector, y al final los trabajadores no existís. O sea, al final es el usuario, la persona que cuidáis lo importante. Eso os doy la razón, es un hándicap tremendo el que tenéis. Vale, entonces yo hablaba, Mónica, y bueno, hablabais todos, ¿no? Que era muy complicado el medir el retorno de la inversión. Vale. Pero yo voy a trasladar un reto. Me vais a matar. Luego Mónica, sobre todo, que es mi compañera, y me tengo que ir luego para el avión con ella, y Antonio, que también se viene, también me va a matar. Pero claro, yo os diría, vale, pues hagamos un ejercicio. Es muy difícil el retorno, pero todo es dinero. Vale, pues a partir de ahí construyamos, si os parece, una especie de, pues, una mini guía, ¿no? Es decir, oye, pues si no, todo no es dinero, ¿dónde podemos trabajar para que este empresario o esta empresaria pueda ver ese beneficio? Yo os apunto cosas: aplicabilidad, valoración, beneficio, el beneficio que es el dinero, no dinero, marca, no marca. No sé si a partir de estas pistas que os doy podemos empezar a construir, aunque sean apuntes, sobre todo para ideas, porque sí que es, o sea, trabajar sobre un concepto de retorno en 10 minutos es tremendamente complicado, pero a lo mejor sí podíamos sacar algunos elementos sobre los que coger. ¿Eso se puede medir? Claro, pues. La no rotación. La no rotación. Si alguien está contento, se va a quedar contigo. Es verdad que antes lo hablamos, que las nuevas generaciones quizá tienen otra perspectiva, pero bueno, se trabajaría de otra línea, pero si tú cuidas a la gente y las personas están contentas contigo, se van a quedar contigo. Muy bien. ¿Por qué se mueve una persona de una organización? Porque te han quemado. Es verdad, te han quemado y al final pues voy a buscar otras. Te mueves también evidentemente por proyectos y por retos, pero si estás a gusto en un sitio, si te estás Fidelización, bien, perfecto. fidelización. Muy bien. Antonio, ¿alguna cosa más? Tú trabajas mucho en una cosa que no has dicho, y me consta que trabajas muchísimo en temas de absentismo, por ejemplo. Eso podría ser un elemento sobre el cual pivotar determinados beneficios. Hace poco, ¿verdad? También con una jornada de absentismo, encantado de repetir. Para mí, ahora te hablo de absentismo, para mí, un poco al hilo de lo que se comentaba y lo que se ha dicho aquí, para mí, igual estoy equivocado, en mi opinión,
pero lo más importante para mí no cuesta dinero. Es decir, yo divido, digamos, las acciones entre acciones intrínsecas, y no sé cómo llamarlas, me sale así, y acciones de catálogo. O sea, para mí es mucho más importante el tratar bien a las personas, simplemente la relación, que en dar manzanas, por ejemplo. Manzanas te cuestan dinero, lo otro no cuesta dinero, esto es simplemente transmitir una cultura, ¿no? Para mí son mucho más importantes esas acciones y yo creo que eso no cuesta dinero. Que tú llegues a una compañía, a un centro de trabajo, unos compañeros y que te acojan, te hagan una inducción y pierdan media hora de su tiempo, que tampoco es tanto, en transmitirte esas buenas sensaciones, para mí es importante. Para mí eso no cuesta dinero y a lo mejor sí cuesta dinero. Es decir, nosotros, por ejemplo, de conocimientos médicos, hemos mejorado mucho el contenido, pero hemos negociado con nuestro proveedor de servicio médico que lo mantenemos al mismo precio, pero con otro contenido, incluyendo pautas psicosociales. ¿Nos cuesta dinero? No. Y eso es importante. Es decir, para mí hay muchas cosas que se pueden hacer que no cuestan dinero. Un poquito de tiempo a lo mejor. Y para mí esas son las más importantes, ¿eh? Porque luego tú dices, venga, pues te damos un concierto en un gimnasio que te va a costar una tercera parte. O te ponemos manzanas y plátanos y mandarinas todos los días a las 7 para merendar, tal. Eso cuesta dinero, a lo mejor sí tiene mucho, mucho menos impacto. Entonces yo me quedo, desde luego, con el origen, con lo primero, con eso que se percibe y que tú te comprometes a lo que perciba la persona que entra a tu compañía, ¿no? Y luego, pues, Daniel, pues totalmente de acuerdo, yo lo he comentado antes, para mí medimos el tema del clima laboral, entre comillas, con rotación de asentismo, o sea, cuánta gente no aguanta estas condiciones, cuánta gente no se motiva y se va a la competencia o donde sea, bueno, dura muy poquito. Y el asentismo también, lógicamente, pero eso lo he podido confirmar con una hipótesis muy clara. Hemos visto que los estudios ecosociales, los que peores han salido, coincidían con índices altos de rotación de asentismo, por lo cual eso está claro, Daniel. Eso está confirmado, digo, como tú decías, científicamente, ¿no? Es una cosa que hemos confirmado científicamente. Alta rotación, alto asentismo es igual a malestar y que la gente pues no está bien y se puede ir. ¿Alguien más? ¿Alguno más? Sí, bueno, de una forma rápida, creo que la tecnología una vez más nos puede permitir medir bien la temperatura de una forma más constante. Nosotros no lo hemos conseguido todavía, estamos en el proceso, nosotros hacemos una encuesta de satisfacción anual, pero la encuesta de satisfacción anual es una foto que puede levantar el empleado pues esa mañana pues, y entonces cuestiona y no es tal. Entonces la tecnología nos puede permitir hacer unas encuestas periódicas que nos pueden dar una información mucho más real de cómo está la satisfacción del empleado. Todos hemos ya incorporado el concepto de experiencia del cliente, ya tenemos claro que el cliente busca una experiencia, pues ahora también tenemos que empezar a pensar en la experiencia del empleado, ¿no? El empleado en la empresa tiene una experiencia y tiene unas expectativas. En la medida en que podamos medir mediante encuestas, gracias a tecnologías, cómo está el empleado en su bienestar con la empresa, en sus expectativas y en su experiencia, nos permitirá también tomar medidas preventivas y nos podremos a lo mejor medir si todo lo que estamos haciendo tiene una repercusión. Si tenemos un objetivo del 85% de satisfacción, pues estará bien, estará mal, pues hay que pensarlo. A lo mejor tenemos que dar 90 o a lo mejor tenemos 70 y tenemos que dar 85. Es un poco en general lo que yo creo que podemos proponer. Hay diferentes plataformas, muchas plataformas para poder hacer estas encuestas de satisfacción por apps o por web. Vale, yo quisiera apuntar con relación a esto de una manera más general. No puedo dar la llave porque la llave no existe. Yo creo que lo del café para todos es una utopía y somos empresas y cada empresa es diferente. Pero yo os voy a hablar desde una perspectiva menos técnica y más, si me apuráis, comercial. Y os daré pues, una posible estrategia. Para mí lo importante y lo principal, y va un poco enfocado con lo que hablábamos al principio de ese análisis, es que seáis capaz de encontrar el beneficio que vuestra empresa quiere. Eso es clave. Y voy a obviar, como bien ha dicho Rubén en varias ocasiones, toda la parte de cumplimiento legal. Eso voy a pensar que lo vamos a dar por hecho. Estoy hablando de una parte menos legal, ¿vale? Una parte que no hay un marco regulatorio que no me obliga. Dicho lo cual, el primer paso es buscar el beneficio empresarial, porque si vuestra empresa se mueve por un tema de reducción de costes, no le vayas con buenismo, porque no le importa. Pero a lo mejor mi empresa es una marca muy potente y el
concepto marca o reputacional es un aspecto importante, ¿vale? Esto es importantísimo que lo tengáis en cuenta. Una vez que hayáis encontrado ese beneficio, tenéis la llave, porque lo que tendréis que hacer es diseñar actuaciones que vayan contra ese beneficio. Una vez que diseñéis, pues, hablábamos antes, ¿no? Manzanas no es bienestar, hay que hacer un análisis previo. Esto es parte de ese análisis previo, ¿no? Hablábamos de un análisis empresarial, un análisis técnico. Vale, pues esto es el análisis empresarial. Voy a diseñar actuaciones que vayan contra ese beneficio. ¿Por qué? Porque si yo le digo a mi empresa, voy a hacer esto para mejorar tu marca, a mi empresa le importa la marca, bueno, te digo que te vayan a comprar la acción, pero de luego va a ser más sencillo que te compren esa acción que si la acción va contra marca y no me importa nada la marca. ¿Vale? Eso de entrada. Luego hay un tema que yo creo que apunta a lo que hablábamos antes de las competencias transversales. Y es, yo creo que una carencia de nuestro sistema educativo. Es decir, no sabemos vender. Y es así. No sabemos ni vender, ni hablar, ni comunicar, ni muchas cosas. Somos profesionales magníficos en el tema del cumplimiento. Sabemos la norma de pe a pa. A nivel técnico somos increíblemente buenos. Pero cuando te enfrentas a un comité de dirección al cual le tienes que convencer de hacer una cosa, nos tiemblan las canillas, hablando mal y pronto. Y no sabemos hablar. De eso es muy importante. No perder el miedo a vender, a convencer a la gente es importante. Y para eso hay técnicas. Yo siempre recomiendo una que es súper sencilla y además es muy fácil de recordar, que es AIDAS. Esta es básica. Buscarlo en el Google, poner la serie, ¿os acordáis de AIDA? Pues añadirle una S. Y seguir esa metodología cuando tengáis que convencer, pero de una manera secuencial, ¿eh? Primero encontramos el beneficio, buscamos las acciones que vayan contra ese beneficio, usamos esta técnica para poder convencer a mi empresario y luego yo os recomiendo un libro que es de Robert Cialdini, que es el libro, habla de la influencia, de cómo influir. Es gordo. Son 400 y pico hojas de libro, pero merece la pena. Además es un libro, no es un humo, es un tío, es un profesor de universidad que escribió un libro sobre la influencia. Yo creo que es el genio de la influencia. Y os va a dar notas sobre cómo, bueno, pues cómo influir en los demás de una manera buena. Vamos a usarlo bien, vamos a usarlo bien, no vamos a ser malos. No, pero al final pensamos, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Al final el fin es, hablaba Mónica, ¿no? Y bueno, ha salido en la mesa, no hay que ser buenas personas y en este caso nuestro fin, si somos los gestores de esto es bueno, ¿no? Vamos contra la persona, ¿no? Queremos que las personas estén bien, queremos que no se accidenten, que estén en unas condiciones agradables de trabajo. No es malo que podamos influir en un determinado directivo o directiva para conseguir un fin que sea loable como es en este caso, ¿vale? Pero ya os digo, yo recomiendo que sigáis una estructura lógica de pensamiento y de trabajo y sobre todo que seáis capaces de analizar lo que la empresa quiere, no lo que queréis vosotros. Porque seguramente no, que eso es muy arriesgado. A veces no coincidirá y lo que hay que ser es inteligentes en ese sentido y saber que el fin pues merece la pena el poder pues, ser flexibles y adaptar lo que entendemos que tiene que ser a lo que la empresa entiende que tiene que ser. Nos preguntan qué metodología utilizan para la evaluación psicosocial. Pues llevamos utilizando mucho tiempo la metodología FSICO. Actualmente vamos por la versión 4.1, creo que es. Bueno, al hilo ya me extiendo un poquito más, pero se nos ha quedado un poquito, ¿cómo decir?, anticuada, ¿no? Creemos que hay que aplicarla en bloque, creemos que no está adaptada a cada sector. Lo pensamos hace un tiempo y nos embarcamos en una metodología, en un proyecto para una co-creación con diferentes empresas de una metodología y estamos en ello. Se llama Mentally, que pronto tendrán conocimiento. Un poquito para esas mejoras de FSICO que creemos que son necesarias, pues es lo que hemos intentado reflejar en Mentally para que se aplique realmente teniendo en cuenta el sector y también cierta agilidad, porque el procedimiento con FSICO es un poco lento, es un cuestionario de 44 preguntas y demás, y esta herramienta, una de las cosas buenas que nos permite es poder aplicar ciertos ítems solamente. Si yo lo que quiero evaluar es la parte de la acción social, demandas psicológicas, carga de trabajo, carga mental, etcétera, yo podré evaluar esas partes que me interesan, pero no aplicaré un todo. Eso me permite pues, agilizar, ¿no? Y todas esas, digamos, mejoras unidas unas con otras, pues nos hace que lo estemos creando
Podremos utilizarlo dentro de poco, hablo de 2 meses aproximadamente, y bueno, lo hemos estado trabajando en diferentes empresas porque queríamos un poquito seguir avanzando y mejorar y ser lo más acertado posible en un diagnóstico psicosocial. Entonces, resumiendo, FSICO, y ahora estamos haciendo una transición hacia Mentally, que es la nueva metodología. Gracias. Gracias. Muy bien, pues gracias a todos, estamos en hora. A mí solo me queda felicitaros a los 5 y agradeceros vuestras intervenciones y bueno, ha sido una jornada fantástica. Agradeceros a todos vuestra asistencia y bueno, que sirvan estas reflexiones y todo el conocimiento y experiencias compartidos pues para que poco a poco pues se vayan sumando a este gran reto más empresas, ¿no? Y hayamos conseguido influir un poquito. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. A Miguel.